Ah. Ladies and gentlemen, welcome. Yeah, boy! Bass! How low can you go? Ecstasy. Extanol. Right here, right now, 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 right here, right now. Cultura. Unas buenas noches a todos, bienvenidos a Cultura Electrónica, episodio número 16. Muy bien. ¿Dónde está el aplauso? La produ. Bienvenidos a Cultura Electrónica, un espacio creado por y para quienes sienten que la música electrónica es mucho más que una pista de baile. Un programa para debatir, aprender, cuestionar y sobre todo reconectar con la esencia. Porque la cultura no es la que se consume, es lo que se construye entre todos. Muy bien, Bien, Pepe. La primera vez que presento el programa. Bravo. ¡Joder! Increíble. Completo aparte lo He dijiste. dicho todo, completo. ¡Wow! Mike tardó 14 episodios. Se presentó 14 episodios. Se ha equivocado, yo le he leído mal también, pero Lo bueno. presenté yo también. Un par, así que exacto, menos, exacto. menos, no te vamos a matar. ¿Cómo estamos, Mesa? ¿Cómo estamos? Empezamos bien, todo bien, con mi ¿ustedes? querido ¿Todo bien? Mikey. Veo que no tenemos cámara, sí, tenemos cámara. Bien, chicos, ¿cómo andan? Todo tranqui. Llegué ahí medio rápido. Un tránsito, pero es increíble. Sí, estamos Pero en agosto, desde Santa Eulalia viniendo acá, Sí. ya está medio parado el tránsito antes de la sobra. Llegás acá, bajás el puente acá en Bifit, explotado. Pero bueno, contento de estar acá otra vez. Me encantó cómo lo presentaste. ¿Te ha gustado? Top de top, ¿entendés? La próxima es en italiano. La próxima seguramente será una mezcla más entre Sí. italiano, español y un Y poquito lo de podés hacer- argentino. Che, vamos, Y venga. lo va. podés hacer en bosnio también para salvar a los chicos de Surrender Oh, Discipline sí. que seguro están viendo el Surrender. programa. Se vienen ahora de nuevo, ¿eh? Sí. Ah, sí, le ha gustado. Le ha gustado. se ¿Qué vienen episodio para- la semana pasada? Andrea, no hemos pasado, madre mía. Ha pasado de todo aquí dentro. Terminó ¿Sí? a las 3 de la mañana el episodio. Hicimos after aquí dentro, te lo puedes imaginar, Sin ¿no? mí, o sea, no sí, puedo sí, creer. sí. Qué mal. Bueno, bienvenidos. ¿Dónde está el footer Joe? Un saludo a la Produ. Y si vais a apuntaros todo el mundo, somos como somos, activar la campanillita para activar las notificaciones y sobre todo cultura.electrónica_IBZ para todo lo que es el contenido que vamos a subir cada semana, como siempre. Listo de música, perfiles, foto y playlist y tracklist y todas las informaciones que en 2 horas intentamos sacar para todos. ¿Qué tal, mi querido Euge? Hola Pepito, ¿cómo estás? Bien, espectacular, la verdad. ¿Sí? Súper contento, súper cansado. Estamos ya en agosto, No la se nota, temporada nos está consumiendo. Madre mía. Un poco muertos, pero contentos. Siempre que venimos acá a compartir todo lo que tiene que ver con la cultura de la industria de la música electrónica que nos gusta, siempre feliz. Cansados, pero contentos siempre venimos. Qué guay, ¿no? Sí, Qué bien, qué bien. Episodio número 16. Soy una 16. mesa todo al femenino, todo girl power. Empezamos con la primera señorita que llega, como siempre llega. ¿Cómo ¿Qué tal? estamos? Muy Yo bien, bien. ¿tú qué tal? Yo muy bien, feliz, muy contenta de estar de vuelta. Cuarto programa, creo mío ya. El cuarto, ¿no? Sí, ¿Eh? sí, Qué, sí. qué color que tiene Andrea, ¿eh? Está bronceada, ¿eh? Hemos estado calibrando Bueno, tú las cámaras también, un un poco poquito, de pero color, Ya un no- poquito. Ya no soy un fantasma, Igual, pero... creo que- costó. esa cámara está muy bien. creo que Produ me puso un poco de... un Yo toquecito creo que más. a la Proto me han puesto un poquito de contraste, saturación a más 25. ¿Cómo va, Proto?
¿Estáis bien o qué por ahí? Me escuchan ahí, ¿no? Ahí sí. Aquí estamos, sí, dando lo mejor y nada, esperamos que este programa número 16 se pueda disfrutar como corresponde. Sí. Nada, mesa de chicas hoy va a ser interesante y tenemos muchas Bueno. cosas que hablar. Che, trajeron juegos también Me para... encanta porque mesa de chicas Sí, y sí, hoy sí, hay estamos acá dos chicas todos. nomás. O sea, imagínate la cantidad de chicas que vienen al estudio. Hoy es mesa de chicas. Claro, Ya, pero ves, Sí, como chicos, estamos todos, como estamos todos chicos, digo yo, vale, ok, de chica hoy se revoluciona un poco. En mesa de chiques. La Hoy hay última juegos, hay una pequeña efemérides, hay muchas amigo. cositas hoy. Hay Hoy va a muchis- estar sí, sí. lindo. Y vamos a Estoy jugar... muy contento por el programa que tenemos hoy, que va a Bien. estar cargado de data. Sí. La verdad, buenísimo. Así que nada, Chico, dos cosas. Primero, ¿cómo te fue el sábado en la fiesta? increíblemente bien. En el Ocean y después en el After. Eh, En tu fiesta. en Dharma, la verdad que estuvo buenísimo. Por suerte Cumple la Titi, le fue mandamos un saludo. un cumple, feliz Titi. cumple Titi. De verdad, cumple la Eh, Titi. Un besito. No pude estar ahí, le pedí disculpas, pero bueno, me dijo que la pasó Yo bueno. también. Pero bueno, por suerte fue un ambiente de cumpleañito. Entonces, la verdad que la gente estaba súper animada. Y después en el after fue mi cumpleañito, básicamente. Buenísimo, amigo. Estaban todos mis amigos, vino gente que viajó justamente para la primera edición y salió 10 puntos. Amigo, felicitaciones por la Bien, primera amigo. fiesta de la marca. Muchas gracias, por estuve- los primeros. Muy bien. Estuve muy estresado durante todo el Ahí está. sábado, Te así empezaste a que recibir de promotor. muy no, bien. no sé si tengo ¿Cómo muchas me suena ganas eso? de Estar comentar. estresado. Se convirtió en el estrés, ¿Cómo ¿sabes? suena eso, no? En agosto. Me Está parece perfecto, que- está genial, ¿no? La palabra estresado. Quiero dedicarme más a pasar música y no sé si a hacer eventos, sí. pero bueno, la verdad que la pasé muy bien. Para hacer una primera experiencia fue 10 de 10. Qué bueno, amigo. Buenísimo, Qué muy bueno. bien. Y sabés Así que que- otra cosa les quería preguntar. Los tracks que trajeron hoy para el juego, ¿están orientados para que gane Pepe o tenemos chance alguno Perdón, de la pero mesa? voy a decir Yo algo. espero que no. El último perdió, Pepe. Y el último perdió. Chicos, los tracks Yo creo de que hay que hoy- pedir el bar, pero no sé si se dejó de ganar. Mirá que te- Bueno, eso pues. Los tracks de hoy están súper fáciles. Ah, No me digas eso, por lo Muy, me siento muy, mal. muy fáciles. No, no, Entonces, vamos, a ponerse las André pilas. y yo salimos de grupo ya. Dice, mirá que Yo no, salgo de no tenemos una lista, pero si no. Yo salgo. Menos mal. Vendrían Yo vengo abajo. no, la lista está en nuestra mente, pero yo sé que vengo último o anteúltimo. Por ahí estoy, ¿entendés? Justamente pero un da igual. comentario que le hice a Luke cuando llegamos es como, che, está bastante fácil hoy o no. Y me dijo, bueno, así que chicos, por Bueno. favor, Buenísimo. no nos hagan pasar vergüenza hoy porque si no vamos a empezar a ganar nosotros. Cuando ustedes pierdan, vamos a ganar nosotros. Exacto. Creo que me parece que es el trato Bueno, me justo. gusta. Al final nosotros nos jugamos. Pero bueno, ok, si ustedes, si ganamos nosotros, entonces tienen que poner 20 buracos cada uno. Y a ustedes 20 euracos cada uno. Buenísimo. Es Ya mejor está, para yo- nosotros. yo te- Estamos hablando de money. Nosotros tenemos a Estamos Pepe. hablando de Yo money. tengo a Pepe. Tenemos a Pepe. Yo no participo, yo salgo del Ey, grupo. ¿cómo que no? Yo salgo del grupo. Venga, Euge, ¿tú qué hiciste el fin de? Mirá, el fin de la verdad fue muy tranquilo. Porque venía ya de unos findes fuertes y se vienen unos findes más fuertes todavía. así que, sí. estuvo tranquilo. Lo que sí, bueno, el martes, como siempre, estuve en la radio. Y el miércoles pinchamos por el Eclipse. Qué lindo. Con La Nylas semana Noise. pasada ha sido increíble. Sí, ahí con el barquito estuvimos con el Eclipse de fondo. Tocó Mats, Sí. que ya vino acá. a Vino hacer- aquí uno de los primeros episodios, ¿no? Mm. Sí, tocó live también y con un trompetista en vivo, la verdad que increíble, Eclipse atrás, todo, hay unos videos hermosos. El eclipse ha sido maravilloso. Y tocó el gran Nima Gorgi, que sí, estábamos hablando un ratito antes que empiece, que Sí. pegó un musicón, le mandamos un saludo, se está viendo Nima, un divino, aparte vino con la mujer, que no la conocía, una ¿no? genia. Sí. Así que nada, espectacular, la pasamos súper bien. Qué bien. ¿Tú qué hiciste, Mike? Yo el viernes, nada, tranqui, porque el sábado tenía que trabajar. No me acuerdo igual bien que hice el viernes. Pero sé que el sábado, no, de verdad. Pero sé que el sábado sí, fui a tocar a Voraz, Ah, ok. los sábados a la noche. Sí. Y después me fui un ratito a la Esbirra, que Ok. tocaba justamente Nima Orgi. Sí. Y no, chicos, Sí, una pero cosa- Nima, ¿con quién más tocó? ¿Con No me Timo, acuerdo, Timo no. más? No, ¿con quién tocó? con otro No, chico. Tomás estaba, si no me equivoco, en San Antonio, ¿no? Timo creo que estuvo el sábado pero anterior. Hace poquito. Estuvo Esto es en el Time Machine anterior. el sábado. Ah, ok. No me acuerdo, con otro que estuvo. Nima hizo warm up, después tocó el otro solo y después hicieron los dos back to back. Tremendo, chicos. Una música me hizo sentir de vuelta en lo último que yo pude vivir de No, músico. los musicones que se ponían y tremendo, tremendo. Solo vinilos. Así que nada, me quedé ahí hasta Sí. altas horas, no voy a mentir.
Pero bueno, Es una linda estuvimos propuesta charlando, la de bien, Time muy Machine. bueno, muy bueno. Aparte muy que bueno. es una fiesta, obviamente, que acá y Vicenga y que está todo el año en Esbirra. Está Sí. muy buena. Y es solo vinilos. Sí, son los vinilos. Hay que- Hay que ir a verlo. Y estaba lleno de gente, chicos, lo mismo que hablamos siempre, ¿no? El mes de agosto en Ibiza es un mes muy complicado para atraer gente, sabemos que hay mucha fiesta, Sí. pero mucha gente y la verdad que hubo un Guay. rollo. así que la pasamos Mucha bien. gente, mucha gente. Mucha gente, lo repito otra vez. No, lo repito porque me llama la atención para bien, ¿entendés? Claro. Sí, pero normal Me eso. gusta, me gusta. Andrea, ¿tú qué hiciste? Yo también, la verdad es que tuve un fin de bastante tranqui, igual que UGS vienen Eh, findes picantes. Ok. Yo el sábado pasado no ha podido ser que te dejaba salir, ¿eh? Nada. Fui a Es Barcelona, verdad. me fui al brunch. Ah, fueron al brunch. Me vine Sí. tocada de Londres, que fui a ver a Inner Visions verdad, en verdad. Londres. Tú venías de Inner Eso te iba a Vision, preguntar. vale. Yo fui a ver a los chicos de Inner Vision, pero tú no has salido de Dije- casa, nada, cero, No. nada, increíble, nada. Pero bueno, se vienen cosas picantes. Sí, sí, que se viene, que Viene, sí, se que sí, viene. que Qué sí. lindo. Que viene, que viene. ¿Y vos, Pepe, qué onda? Pepito, No, yo he salido, he ido, no, muy tranqui, he ido el sábado a Black Coffee, este fin de me Ok. quedé aquí, y ya está, hice solo eso y luego ayer en barco. y con para el amigos. eclipse, ¿qué hiciste? El eclipse me lo vi de un sitio espectacular también. Sí, sí, sí. Aproveché, pero ni festa ni nada. Quería ir a ver a DJ Harvey, estaba en lista y tal, pero en el el 528, eclipse ¿no? me Sí, ha, estaba- el eclipse me ha completamente eclipsó. desviado. Estaba lindo, hubo Demasiado muchas guay. opciones. El, Sí, sí. ¿Vos lo viste en algún lado? Nada. Yo lo vi desde mi cama, estaba con migraña. Ah, pobrecita. No, yo estuve en un No sitio puede ser. espectacular, en una montaña donde estábamos solamente yo y el amigo mío con un dron, me lo flipé, se me lo gocé de una manera increíble. Entonces dije, Arve, lo siento, fue el año pasado a verte, a escucharte, pero este año paso. Qué bueno. Además, volveré al 528 lo mañana, que está el grande Todd Terje. La última vez se me lo vi hace 10 años y quiero verlo. Mañana tengo una gana de ir a escucharlo otra vez. Otra muy linda propuesta, la del Sí. Pikes, presenta Sí. todos los Esto me encanta martes. mucho. Este formato de fiesta que están haciendo me encanta Trae muchísimo. muy buenos artistas que no están siempre. Exacto. Yo esta temporada todavía no fui, pero la temporada pasada fui un par de veces. Fui a ver a Sí. Marcel Deadman, un set de house. Wow, sí, sí. Una Te bomba. lo conté que el año increíble. pasado, de la ventana de donde yo trabajo, de la oficina 527, estaba Carl Craig con Moody Man. Y a las 3 de la tarde empecé a escuchar. Y loco, Oye, eso no es oye. Digo, ¿quién es este? Este es Moody Man. Claro. Voy a ver el póster a Moody Man que estaba haciendo un poco de canterismo. Claro. ¿Qué está haciendo? Estaba probando simplemente su técnica, su mixer y estaba cantando. Digo, wow. Ha sido maravilloso. Así que nada. Bueno, muy bien. muy Bueno, bien. empezamos. Empecemos. Bueno, tenemos hoy Debate de hoy, ¿no? debate de hoy, lo estaba mirando. Venga. O pre- Está bien. es un Estamos en DJ back que to no back, estamos en back to back. Claro. hoy. No, estamos en back to back. Él está leyendo al público, a ver qué. Yo estoy leyendo los comentarios que tenemos ya, por cierto, comentarios. Se me acaba de apagar el teléfono, otra cosita más. Lujo. Bueno, nada, tenemos El ahí unos comienzo del saludos. debate del día, lo Juan anunciamos. Sí. Juan y Collant nos manda un saludito. Pues, Que está ahí, a ver cómo anda Enzo, ¿no? El bebé. Enzo, el pequeñito, Pequeño, el no, principito. hace bastante, que le voy a mandar un El mensaje, Encito. Juancito. Y Perdón, Juan, Philip no te mandé también. todavía. Philip de También Alemania. También Philip, sí, mandando ahí que ya un saludito, me imagino ahí para Andre también. Y Ander Carrera, saludos facheros. Ander Reis, el gran Ander Reis. Saludo para Ander. Saludito para Muy bien. Ander. Y saludo para toda la banda que sé que me están escuchando, estás viendo. Un saludo en general para todos, a mis queridos. ¿Qué tenemos del tema del día de hoy? ¿Tenés el...? Está Pepito. Lo quería presentar, exacto. Por El favor, debate de hoy. adelante, amigo. El debate de hoy es, ¿en qué momento un DJ deja de ser solo un músico para convertirse en una empresa que necesita estructura? O sea, hoy el debate va a ser muy importante. O sea, además con mucha info y muchas curiosidades. Y además también ya partando de la base que mucha gente te va a decir, pero un DJ es músico. Ese ya también es otro debate. Hombre, Que- realmente. Claro, es que es una Totalmente. pregunta muy grande. Es una pregunta muy amplia. Aquí podríamos hacer un podcast Por eso a te digo. la Jordi Wild, de que Sí, dura sí, acá. 8 horas. Vamos a ver. Acá vamos a recibir comentarios ahí, pero me encanta, ¿eh? No, Si la no. gente que está ahí, que pongan me gusta, que comenten. Nos que- queda corto siempre Sí, los debates, siempre, todos los hay días. problemas siempre. Siempre volvemos a tocar los mismos temas sin querer, porque al final terminas hablando con todo el mundo un poco de lo que termina siendo una rueda, ¿no? Seguro se sobrelapa al final. Sí. Sí, sí, sí. Sí.
Bueno. Bueno, opinen. Claro. Estamos de acuerdo. No, yo estoy esperando al Mike, que lo veo y digo, hoy No, Mike pues está estoy en mirando su acá. mundo. No, estoy acá mirando. A ver, Les yo- comento a la gente, se me apagó el teléfono y teníamos el guión. Ya acá se Algunos lo lo puse. tienen en papel, pero a mí se me apagó el teléfono. Acá somos una familia y Eso, compartimos. hacemos back to back, exacto, back Back to back, pa, Si como- quieres podríamos empezar por André, por la opinión La opinión. femenina, ¿no? Al respecto. Bueno, no sé si es femenina o Claro, una crítica, opinión. pero... Bueno, crítica. A ver, yo, o sea, opino que cada... A ver, tener mis pensamientos. Creo que es algo muy personal, al fin y al cabo. O sea, Sí. tú mismo decides en qué momento empiezas a pensar como una empresa, ¿no? O sea, yo puedo hablar de mí misma, sí, ¿no? Yo no empecé a tocar música o pinchar con la intención de ser DJ. Quise aprender a mezclar y divertirme un rato. O sea, no fue con una idea más grande que eso. Luego me encantó y quise aprender más y indagué más y aprendí más y me formé mucho más. Y una vez empecé tipo, a pinchar en algún barcito o en lo de algún amigo, qué sé yo, y me empezaron a pagar por esto, Sí. dije, soy DJ y o sea, trabajo de esto. Y claro, ahí es cuando, por lo menos yo hice el chip un poco en plan, esto es algo a lo que me quiero dedicar. Y si es algo a lo que me quiero dedicar, voy a tener que empezar a pensar como una Sí, empresa. más como una empresa. Sí, Probablemente. por lo menos Sí, empezás a tener diferentes departamentos dentro de tu cabeza. Claro, pero no, o sea, eso es mi viaje, ¿no? Hay gente seguramente Claro, que... todo que- depende de cómo empieza hay mucha gente hoy la en día carrera que- de un artista. Claro, Aspiran a eso y hay muchos que no le Yo- importa yo completamente creo nada que de eso. El 99,9% de nosotros empezamos pinchando por divertirnos, querer Exacto. pinchar con nuestros amigos y después se va dando un poco. Pero luego hay gente que ya tiene una carrera perfectamente hecha o incluso ya es famosa y de repente quieren ser DJs. Más también, Claro, también. Ahí Eso creo que es también. un poco otra historia, Exacto. porque ahí Pero- igual entras con ese pensamiento de... Pero bueno, yo creo, por lo menos, por el debate de hoy, siento que es cuando ya uno estás a un nivel. Exacto, que estás llegado a un nivel, a un sobrepasado límite, de que exacto, no podés exacto, contestar exacto, mails, no podés exacto. cerrar gigs, no podés hacer un Exacto. montón de cosas, o estás por ahí dedicándole más tiempo a todo lo que tiene que ver con la parte administrativa. Todo empieza de ahí. Aparte que bajar música Exacto. o producir música, Exacto. que vendría a ser realmente Exacto. tu tarea. Entonces Todo ahí empieza empezás de a- ahí. empezás Todo empieza a de ahí. necesitar un poquito de otra estructura, de Sí, alguien obvio, que te ahí, ayude, ¿no? ahí es una, o sea, en una escala más grande que tienes que tener Exacto. ayuda. Si digamos. tú empiezas a tener 80 fechas al año, 70, lo que son 120, empiezas a viajar cada fin de semana, pero no te da tiempo realmente a hacer todos los tasks que tenía que hacer antes, es normal que necesita, Es un primero de súper- todo, un tour manager. Segunda persona, tiene que tener a ti una gente que te buquea. que te buquea. Tercero, tiene que empezar a tener toda una serie de personas que siguen detrás de ti, ¿no? Sí, depende de cuánto vos Y quieras ahí se agrandarte. empieza Estoy ya pensando- con lo que es la movida entonces tú ya entiendes y sobre todo, ¿quién te llama? Porque tú puedes tener 80 fechas al año, pero si te siguen llamando del Quinto Pino y de la fiesta del marisco, es normal que No, te obvio. pueda llevar tu mella. Pero, Marisco. claro, me quiero decir, El de la fiesta de Marico en su casa está llorando. pero me quiero referir, Oh, la fiesta de ¿sabes? Marisco. Me ha salido eso por decir, pero si es normal, si la gente te empieza a llamar de otra Es situación. entendible, ¿no? O tenés que programarte 3 vuelos en un fin de semana porque tocás Claro. 3 países Claro. diferentes y... Bueno, la cosa es normal que ahí se empieza a complicar, Claro. ¿no? Complicar no, se empieza a poner bien para ti y... No, a ver, es parte de... Muchas veces se llama crisis de crecimiento. O sea, vos lo bueno es que estás creciendo, pero obviamente que estás sobrepasado de Claro. todo lo que te está pasando. Claro. Pasa en muchos ámbitos, no solamente como DJ, como Claro. empresa, en cualquier cosa. Claro. Entonces, necesitas ya de una mano externa que te esté Exacto. ayudando, que después pasa a ser parte de tu Sí, tipo de trabajo. Sí, y obviamente. sobre todo luego se convierte en tu sombra. Sí. Bueno, me pasó hace poquito con Mateo, que bueno, se nos canceló la fecha con Mateo Dufour, pero también Sí. cuando hablaba con él le digo, escuche, Mate, vas a venir, ¿a qué hora venís? Te paso a buscar por el aeropuerto, no sé qué cosa. Me dice, escuchá, me escribile directamente a, Sí, a los sí, chicos sí, que me organizan todo, porque yo no tengo ni idea, porque no me da la cabeza. Muchos Bueno, artistas no saben directamente muchas cosas, ya no pasan por ello. Quizá te dan un ok, te dicen vale, pero en 3 minutos después se hace la olvidado. Y hay como, vamos a decir también, ¿no? Hay como niveles en la cual empieza un artista y sobre todo yo creo que nos olvidamos de algo muy importante. Cuando recién también empezás y ya empezás a verte como empresa, lo más importante, tenés que ser tu autónomo. Porque hay muchos lugares donde te llaman para tocar que te tienen que pagar de alguna manera, ¿no? Entonces ya empezás siendo una empresa
Obvio. tema papeles, de A organizarte. veces es feo hablar, ¿no? No, pero me refiero a la está parte bueno que también- artística, como Claro. nosotros siempre estamos muy a favor del arte, de la cultura Claro. y todo. Pero bueno, como siempre decimos, no deja de ser un negocio. Pero en algún momento se termina. Totalmente, se termina y- totalmente, totalmente. Tenés que empezar a pensar en todas estas cosas, Exacto. tenés que ver Hacienda. Pero no puede pensarlo Tal tú. cual. Por eso ahí ya No, claro, ese necesita es el varias tema. gente, Claro, y a eso es tú lo que vamos- a legales. eso es lo que vamos a niveles. De que ¿Entiendes? quizás Claro, una, subimos un de artista niveles. que toca los fines en tal lado y tal, y después sí tenés ya un artista que No, no, necesita. obvio, lleva Yo dos o creo tres simplemente personas. que una persona ya, un artista, cuando ya empieza a dar el primer step en adelante, que te paga y paga a su gente, él se tiene que preocupar simplemente de centrarse en él, la música y el público, hacerse su selección y el resto se lo ve toda la gente que, Obvio, le, que pero le va al lado. es así. A mí me pasa hoy en día que no llego. Pero mira todo, te digo, las cosas mínimas. Hacer las publicaciones en Instagram de la fecha que pasó. Claro, pero Es un tema que si no lo tenés, no, es muy difícil hacerlo todo Exacto. claro, pero también lo que no puedes hacer tampoco es de repente te va súper bien 6 meses y tú te armas todo un equipo de No, ayuda. pero eso ¿Sabes? no, eso no. No, me eso refiero va- que- yo que- creo que va step claro, en step, a eso- ¿sabes? a eso voy. Lo decía antes, Tienes que- ¿sabes? claro. Lo dije en plan broma, pero es así. Si ves que ya llegas sobre... Que luego también dice, ¿cuándo sabes que estoy llegando a un punto? Porque quizá Claro. tiene más gigs a nivel de producciones, lo está petando literalmente, entonces todo te empiezan a llamar promotores, entonces tú antes ibas a todos lados, luego empieza a hacer un poco de selección, Claro, un poco el filter. de filter, dices, me está llamando festivales, luego me está llamando este promotor del otro lado del mundo, vale, ok, wow, entonces estoy en... Ahí estamos. Volvimos. Vamos, hemos vuelto. Vamos a la- Estamos en Estados Unidos, vale, ok, intento que, ya que estoy en Estados Unidos, no voy solamente por una fiesta, voy por 2, 3, 4, me armo un mini tour. Entonces, de ahí, el año que viene, luego llegas a Ibiza, mágicamente, ya los cero aumentan. No se sabe por qué. Bueno, Ibiza, como siempre lo hemos dicho, es la base de todo. Y, funciona un poco y así. una pregunta, ¿no? Para también contar a la gente. ¿Cuántas personas, por ejemplo, vamos a poner un DJ X, bueno, Sí. Solomon, por ejemplo, ¿cuánta gente puede tener alrededor trabajando? Bueno, has puesto el ejemplo. Pregunta ya. Bueno, tendrás Estamos un hablando tour de- manager, booking manager, tendrás todo su equipo. Yo creo 20 personas, ponele. 10 personas como mucho, sí. 10 personas, Como vos, pa. digamos. Sí, no, en realidad es eso, ¿no? Que ya. Yo creo que después de Solo. estas preguntas, no te digo clave porque podemos hablar con la invitada de Por hoy. eso ¿eh? estábamos, Sí. porque son preguntas que podemos hacerle, ¿no? Sin ningún problema. Para eso la trajimos. ¿Le damos la bienvenida o qué? Le damos la bienvenida. Aplauso de la Produ. Era Mili. Está con nosotros Mili Berti, figura. Bienvenida, Mili. Ponete los auris, mira, así nos escuchamos acá por. A ver si la voz se funciona. Perfecto, todo bien. ¿Escuchas bien? Probá ahí. ¿Me escuchan bien? Espectacular. Súper. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Bien. Mili Berti, ¿por qué no lo sabría? Su figura empieza como tour manager y después acaba hace unos años como stage manager de DJ Dixon, una de las figuras más, digamos, respetadas en la industria, digamos. Sí, comencé más que nada en la parte artística, en Bien. hospitalidad, en eventos en México. O sea, yo vivía en Argentina y no tenía nada que ver con la música electrónica. Siempre me gustó desde muy chica, pero nunca pensé que iba a trabajar de esto. Y me fui a México, empecé a trabajar en festivales, en Samna, Day Zero y un par más. Y ahí estuve 3 años. Y después de eso se dio que tuve la posibilidad de poder empezar a trabajar con Dixon hace ya 2 años. Que fue muy loco, porque yo no lo conocía. Conocía a su tour manager primero, hacían 8 años de esto, o sea, mucho antes de que yo podría haber llegado a la industria. Y una cosa se llevó a la otra, lo conocí a Stefan, se llama Stefan. Y nada, una cosa llevó a la otra y terminé trabajando con él ahora, recorriendo el mundo. Una locura. Recorriendo el mundo. Una locura. Buenísimo. Recorriendo el mundo, sí, exactamente. ¿Y cuál fue lo comienzo? Que me decías, trabajaste también por The Night League, la misma empresa Sí. donde al final hemos coincidido en 2022, ¿no? En el verano. No, 2020, este es 2016, 24. 24, ¿cómo? 24.
como figura de stage manager Sí, Artist Liaison. o artist Me liaison. encargaba de recibir a los artistas, estar con ellos, encargarme también de sus invitados Exacto. cuando llegaban y de que todo funcione. Exacto. básicamente. Sí, sí, Buenísimo. Perdón, Pepito, que tiene que ver con la serie que estás haciendo vos. exacto, sí, lo he explicado. Quería hacerlo hoy, pero no me ha dado. No No llegó me el ha dado tiempo. momento. Estamos hablando de la estructura de la anatomía de la industria. Ok. En el primer bloque hablé de la figura como artist liaison, hablé de todo esto, booking manager, todo esto, Sí. y hoy en el segundo bloque había la organización que hay detrás. Entonces había el project manager, tour manager, todo eso, pero lo voy a volver a hacer la semana que viene. Moveré. The Night League es un grandísimo ejemplo de cómo Exacto. funciona. Es un reloj suizo que va funcionando un engranaje con otro. Es increíble cómo funcionan las cosas ahí. Muy afortunada de haber trabajado. Estuvo solamente una temporada, pero estuvo increíble. Sí. Y ahí tenés para ver todas las personitas y Exacto. los diferentes... The Night League, per chi non lo sabría, è digamos una de la... Tengo la suerte de trabajar con ellos hace ya 10 años. Todo lo que maneja, digamos, en la empresa, los 3 clubs que actualmente acabo de ya empiecen, que cubre Ibiza, Ushuaia, Ibiza, Universe, Ushuaia, Dubai. Y ahí, como dice Mili, hay Sí. cada figura clave, por eso que nada he dejado al caso. Hasta hay gente pagada porque te pone la pulsera Sí, sí, sí. a la entrada. Es súper, no lo digo porque es mi empresa, pero No, no pero funciona sí. así. es así, es así, es así. Y pregunta, Mili, con respecto al debate de hoy, Sí. ¿cuándo crees vos que es cuando un artista deja de ser un músico a ser una empresa o necesita esa cierta estructura para poder estar y trabajar? Y un poco de todo lo que dijeron coincido de todos. Yo creo que empezás a hacer empresa cuando ya te das cuenta que no puedes solo, que realmente lo que vos estás haciendo ya va a algo más de que pasar un rato con amigos y poner música, de que te están pagando por esto y que necesitas gente alrededor. Y obviamente, si entendés que ese querés que sea tu ingreso mayor, ¿no? Sí, O sea, sí, obvio. capaz que ella también lo que mencionó es, hay gente que ya es famosa y luego quiere reventar así como con una carrera de DJ, eso ya es otra cosa. Claro, sí, no es otro camino. Claro. Pero sí, yo creo que cuando vos empezás a darte cuenta que ya las cosas no las puedes hacer solo y necesitas una organización o un organigrama como una empresa, Claro. ya estás. Y en esos momentos, por ejemplo, ¿ustedes reciben desde parte de los artistas, tipo, bueno, les preguntan requerimientos por su trabajo? ¿O ustedes también buscan artistas que lo necesiten? ¿Cómo funciona un poco esa parte? Y un poco y un poco. Yo tuve la suerte de haber trabajado en festivales, entonces ahí como que vi más o menos quién venía solo, quién venía recién llegado, quién traía su banda. O sea, me han llegado artistas con un equipo de 15 personas. Claro. ¿Cómo lo gestiona? ¿Me Y entiendes? es curioso, ¿no? Eh, Porque hay artistas de cada nivel que tiene, alguno del mismo nivel que tiene un equipo enorme y Y del otro mismo nivel solo. que viene solo, que viene Sí. con quizás alguien, pero es curioso también como algunos del mismo nivel no tiene para nada lo Exacto. mismo que el Lo otro. mismo. O sea, es muy individual, creo. Y todo lo tiene que gestionar con una calma, que tiene una presión y un estrés encima que va por encima del hombro, pero Sí. lo tiene que gestionar con rapidez, con tranquilidad. Lo puedo decir porque lo he visto 1000 veces en situaciones absurdas e increíbles, porque más o menos voy a la fiesta donde se mueve ella, la mayoría, y es increíble a veces que si tú lo ves desde fuera, es una cosa tan transparente y tan invisible a los ojos de los demás que piensan simplemente a lo que hay fuera, ¿no? A lo que hay atrás de la cortina, que no saben la cantidad de gente que trabaja atrás. Es una cosa impresionante, es una locura, ¿sabes? Sí, la gente por ahí se queda solamente con el artista. Claro, la gente no sabe tampoco lo que pasa sea, y atrás, ¿no? Toda la otra Pero parte sí. y el laburo que hay detrás. Mili, y laburo una, que y una- y una pregunta. Vos esto lo estás trabajando todo el año al 100%, entiendo que tenés etapas, Sí. pero que estás a pleno. ¿Cómo llevas eso, no? De estar viajando, de avión a avión, de festival. ¿Cómo lo llevas eso? A ver, en tu día a día? yo cuando comencé, la verdad que me lo propusieron y yo dije que no al principio, porque me parecía, yo ya venía de haber emigrado de Argentina y empecé a viajar después cuando me fui a México y ya estaba cansada de viajar tanto. Y cuando me lo proponen dije, no, basta. Aparte ya estaba trabajando en High, acá en Ibiza, entonces era como que ya tenía un trabajo fijo y dije, a ver, si llega a pasar, va a pasar después de la temporada. Hubo un día, no me pregunten por qué, me levanté y dije, si no es ahora, no es- ya más tarde va a ser tarde.
Y lo llamo a Stefan y le digo, che, sigue esto ok, porque nada, a ver, contame un poco más cómo sería. Y él muy contento me dijo, ay, sí, tranquila, no vas a viajar tanto. La Solamente mentira son más los fines grande. de semana. Es así, es que... A ver, Con su igual, charme, ¿no? Me imagino. el primer año me la compliqué yo solita. ¿Por qué? Porque tenés la adrenalina de saber que estás viajando alrededor del mundo, que obviamente aparte de tener un sueldo, todos los vuelos, los hoteles y todo eso está pago, está cubierto, entonces es como que querés aprovechar, ¿no? Y tenés esa adrenalina de decir, bueno, vamos a India, me quedo 3 días más, vamos a Japón, me quedo una semana. Que está buenísimo. Sí, sí, es parte Porque de la experiencia. Es parte de la pero- experiencia y es parte de lo que yo también siento que como es parte de mi sueldo, ¿no? O sea, no lo veo, pero lo siento. Y después, claro, este año ya fue como me puse a pensar y digo, estoy cansada. Si yo quiero seguir haciendo esto por un par de años más, tengo que bajarle un poco al ritmo de viajes. Y lo que me propuse este año fue hacer in and out, como Bien. ir y volver. Sí, sí. Lo logré medianamente bien. Hubieron algunos lugares donde me quedé un poquito más, pero yo lo llevo bien, por suerte. Es muy intenso y también lo tomo como lo que es un trabajo temporal. No me voy a dedicar a esto toda mi vida, pero también siento que es la entrada a lo que quiero hacer más adelante, que es tener, no sé, una agencia de advancing logística o algo similar en la industria y poder estar trabajando en mi casa, con mis horarios, tranquila, pero siguiendo estando en esta industria que amo tanto. Buenísimo. Qué importante cuidar tu salud mental también y saber ver más allá de lo bonito del momento, Exacto. de la emoción de Sí. viajar, ¿no? Porque imagino que debe ser difícil también decir, no me quedo en Japón 3 días Es más. que, a ver, me el, vuelvo". el momento de la adrenalina es hermosa. Vos estás viajando, te están pasando cosas, estás caminando de repente por una calle que no conoces, no sabes dónde estás. A mí me pasa en migraciones, que llego a un país y me dicen, ¿de qué vuelo venís? ¿De dónde venís? Y yo lo quedo mirando como... no sé de dónde despegué. Claro. O sea, a ese level de locura. Claro. Pero es una locura linda. Yo la disfruto muy sanamente Una y experiencia. me encanta. Milly, dime una cosa. Una buena tour manager tiene que saber decir no al artista. Sí, claramente. ¿Y de qué forma? A ver, al final igual todo depende de él. O sea, por más que vos le digas no, si al final es un sí. Pero sí, sí, obvio. Tiene que tener puño fermo. Sí, Bueno, sí, te sí, conozco, sí, tú sí. tienes buen carácter. La estáis viendo tranquilita, ma. Váyatela. Sí, sí, hay que saber decir que no. Y no solamente al artista, ¿eh? Al productor, al stage manager, a todo. O sea, cuando no. Y cuando sí, obviamente que las cosas pasen. Y dime una cosa, ¿cuál sería lo primero, cuáles serían los problemas, entre comillas, que se puedan contar y tal, que te pasan a menudo cuando llegas a un club, por ejemplo? Ok. O, entre comillas, los problemas que te pasan, suelen pasar a menudo y lo tienes que gestionar, como decíamos antes, con el estrés, Sí. todavía sigue teniendo aquella adrenalina que, yo qué sé, imagínate, vas a hacer un gig, Ujú. lo del año pasado, Innervision cumplió 20 años, empezaron el viernes, uno de los tantos tours que hicieron a Albergain, después el día siguiente, el pasado Qué bueno. octubre, al Fabric, todo el fin de semana. Entonces, ¿cómo maneja esta adrenalina slash estrés que Sí. sabes que tienes más hora que tiene que hacer estás el viernes, sabes que hasta el lunes no va a descansar? Entonces, ¿cómo maneja eso? ¿Y cuáles son los problemas, entre comillas, que te pasan? A ver, ¿cómo lo manejo? Durmiendo en donde pueda. Si eso significa dormir media hora en un taxi, duermo en el taxi. Si eso significa dormir entre show y show 1 hora, lo hago. Y después, los problemas que uno puede llegar a tener creo que también van muy de la mano del artista, Ujú. de las pretensiones que tenga el artista. A mí, cuando yo trabajaba del otro lado, me llegaban artistas y me decían cosas quizás que para uno suelen ser tontas, pero para él era muy importante, entonces era como, ok, bueno, si ya venís con esto, me tengo que fijar que esto funcione y tal y tal. A mí personalmente me pasa algo que quizás suena tonto, pero Estefan es alto. Sí, ¿sí? sí, sí. Es una persona alta. Y lo mínimo que pedimos en el rider, y se lo pongo en rojo mayúscula, así, que es que la mesita mida más de 1,20 m. Es una cosa tonta. Pero vos pensás que la persona está tocando 1 hora y media, 2 horas, 3. Es horrible la Es espalda. horrible. Sí, sí. Entonces, eso suena problema. A que yo
pregunto obviamente antes, che, chicos, ¿me pueden mandar una foto? Yo me llevo 1 centímetro en el bolsillo siempre para medirlo, porque si yo lo pedí y no Tiene que está, estar. es un problema. Sí, obvio. Se arma. Que a ver, que lo puedes solucionar, le puedes poner los cases de todos los equipos y se soluciona. Pero es feo mientras uno ya está pinchando que pase eso. Entonces, nada, por ejemplo, es una cosa tonta y después, más que nada, la organización, ¿no? Tipo llegar y que todos los invitados estén, tengan las pulseras que correspondan, que las luces estén de acuerdo también a lo que mandamos nosotros en el rider. Pero bueno, yo creo que en este caso particular que yo puedo decirles es por Dixon. Pero hay muchos artistas que tienen cosas. Bueno, los riders son muy graciosos. Los riders, Los sí, riders, sí. los riders Son- podríamos hacer todo un programa de los Sí, riders. Yo he visto lo unos había riders- pensado el otro Sí, día. sí, sí. Tipo ese Troxler que te pedía, le había dicho el otro día, el ticket esto que de la lotería, ¿no? Él quiere eso. Sí. O Tiga que quiere el muñequito, eso. Sí. Eso me lo contaba la Sisi, que Yo el otro día a un gig en Milán le pidió esto de japonés que se pone en el bolso. O sea, En la bubu. La bubu. Eso. O sea, cosas absurdas. A Yo mí me estaba han pedido una flipando. postal. Esa me la acuerdo, pero me pareció muy tierno al final. Me habían pedido una postal y tenía que estar firmada, tipo sellada en el correo del lugar en donde tocase. Y yo fue como, obviamente se lo conseguí, se lo pregunté. Y le digo, ¿por qué esto? Y me dice, no, es que tengo un hijo y cada vez... Ay, Qué llevo- guay. y ahí fue como que... oh. Qué lindo, lindo. Bueno, Sí. no sé si Peggy You también pide, por ejemplo, un disco de cada lugar que va. Si va a Argentina, Sí, que le sí. den un vinilo de... Eso está interesante, eso está Sí. Me interesante. pareció piola. Eso está interesante, está guay. Como un souvenir que se lleva, ¿no? ¿Qué Sí, lleva? ya que estás. ¿Chico? Chico, ¿Qué decías. No, decía que en base a PIU que lo compre. Mili, te hago una pregunta más y ya vamos a pasar también a la columna ahora De Andre y volvemos después Sí, a y la después entrevista. volvemos, sí. ¿Te vuelven loca también con lo que es la lista de invitados y todo eso? Sí, entonces. ¿no? Sabía que le iba a preguntar eso. Porque es algo que. Ay. Porque si no te molesta mucho, creo que te va a mandar un par de Sí, mensajes. yo ya te mandé uno Ay. Voy a pedir lista para Circo Loco. Es muy gracioso porque hay dos cosas que me ven a mí. O sea, la gente que no sabe que yo existo, que no hay una tour manager, van directamente a Stefan, me parece bárbaro. Buenísimo. Los que saben que yo existo y que estoy en el medio, dos cosas. Música, que está bárbaro, porque me dan a mí los pendrives y yo me encargo de que lleguen. ¿Qué pasa después? Ni idea, pero yo hago que lleguen. Claro. Y después, guest list. Bien. Que la guest list, a ver, está todo bien, pero tienen que entender que la guest list es del artista. Claro, no tuyo. O sea, no mía. Si vos me pasas, a ver, si sos un amigo mío o una persona cercana que sé que sos de la industria y que estás yendo y viniendo y que siempre te vamos a ver, obviamente, es más, hasta Stefan te debe conocer, ¿entendés? Entonces, ahí no hay problema. Pero ya, claro, cuando me piden a mí como externa o me mandan, también me suelen mandar mucho por Instagram, yo lo tengo privado, pero me suelen mandar igual. O sea, gente random también, ¿no? Sí, 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 sí. Y es como, ya no sabés qué decir. Que esto es algo que manejaba muy bien Bjorn, que es el ex tour manager de Dixon, que está viendo. Saludo, Gavión. Bjorn, we love you so much. We Yeah. miss you. I know you're watching this. Y bueno, él manejaba, yo creo que ese sentido lo manejaba un poquito mejor que yo. Yo como que soy un poquito más tajante. Pero Un bueno. poco también porque te lo requiere, ¿no? Porque te deben volver loca. O Sí, sea, pero- Si no cortás. Es que es como que a veces se puede, y si se puede, la mejor. Yo lo rehago. Ahora, si ya no se puede, por ejemplo, Circo Loco. Circo Loco acá no tiene guest list. No. Y me llegan 25 personas preguntándome, si ya sabes que vivís en la isla y no hay guest list, no puedo hacer nada. Y si de última hay amigos, son de Stefan. Claro. Pero bueno, yo tengo esa mentalidad y lo intento ser muy, muy soft, pero bueno, No te queda otra, si no Y te sí. vuelves loca. así es. Bueno, buenísimo. Has hecho milagros cuando no puede hacer milagros. Ella se llama Mili, entonces perfecto. Buen dato, Pepe. Espectacular. A veces sí. Una pregunta, perdón, para cortar también. ¿Qué estamos escuchando que no hablamos? Hoy me tocó a mí la selección de música y estamos escuchando no digo una buena playlist porque no lo sé, pero para mí lo es. En este momento estamos escuchando Experiment H del grande Eagles and Butterfly de Chris Barrat del 2019, si no me equivoco. Ese tema que salió en su sello Art Imitating Life. Luego hemos escuchado tracks de Carl Craig Meditation 4, hemos escuchado track del grande Bruno Trick, el grande Mar Azul, hemos escuchado un remix de los Redaxed para el grande Psycho Radio, el grande Daniele Tignino, grande DJ italiano de vieja escuela. Y luego escucharemos tracks de David Poch, Sotterge, Pional,
Jordan Lev, o sea, intenté poner todo junto, un pueblo de música vieja y nueva que acaba de salir, así que nada, Excelente. ahí la tenéis. Esto lo vamos a ver, ¿no, Pepe? En el... Lo vais, como siempre, a encontrar en nuestro perfil cultura.electrónica_IBZ, donde vais a encontrar todo nuestro contenido y también parte de hoy. Hoy se subió lo de la semana pasada, que estuvo buenísimo. Sí, La la música. semana pasada. No, Mucha risa la semana pasada, my God. Los chicos están súper contentos. Han llegado chicos, no sé de dónde estaba el chico ese. No sé. Están las botellas ahí. La botella estaba medio vacía. Digo, hemos hecho hasta Saludos a la Javi, mañana, my saludos a Javi y a God. Roy. Un saludo a los chicos. My God, con el juego, madre mía, de verdad, de verdad. Una Necesito divertido. Llovió en medio. ¿Qué pasaba el lunes pasado? Yo dije, che, hubo tormentas en Tablalia. ¿Qué llovía? No me creía. O sea, yo no me lo estaba creía que mintiendo. estaba Y lloviendo. bueno, llegué 9:30 por No, eso. una locura, una locura. Te creo. Venga, seguimos adelante y Tenemos llegó la- el momento de la columna de mi querida niña. Andreita. Andreita. Os consejo que hoy vais a escuchar esta columna porque estoy emocionado, a ver, de verdad, porque tú tienes que casa. saber, Mili, que cada vez que Andrea viene cuenta una historia de la influencia, de la importancia de la mujer en el mundo de la industria. Hemos empezado con la grande Wendy Carlos, su modus operandi con los sintetizadores, Muy hemos pasado interesante. por la grande Gracie Jones, la pantera del pop. Buenísimo. Hemos pasado por varias. Hemos pasado por varias. Y hoy ya estamos completamente adentrados en el mundo, en la década de los 80. Te dejo la palabra. Muy Vamos, bien. André. Muchas gracias. Pues eso, justamente lo que estaba diciendo, que en el último episodio pues hablamos de la Grace Jones y cómo a finales de los 70 y principios de los 80 la música, la moda, el arte y la cultura del club empezaron todos a fusionarse y bueno, hasta resultar prácticamente inseparables, ¿no? Y os avisé ya que había mucho para desempacar de esta época, así que poneros cómodos, que nos vamos a quedar aquí un ratito. Porque si en los años 70, bueno, si los años 70 fueron fundamentales para que los sintetizadores salieran un poco de los laboratorios, entraran en los estudios, los primeros años 80 fueron el momento en el que todos esos sonidos explotaron en la cultura popular. Y bueno, estaban presentes un montón de géneros diferentes, estaba el punk, el post-punk, disco, new wave, synth pop, you name it, había de todo, las fronteras estaban completamente abiertas. Así que hoy quiero hablar de 4 mujeres que representan 4 caras diferentes, digamos, de aquella revolución. Vamos a hablar de Debbie Harry, que conectó el punk con el disco y la electrónica. También de Alison Moyet, que puso una enorme voz de soul y sobre sintetizadores, ¿no? Y Annie Lennox, que convirtió el synth pop en cultura de masas. Y otra Annie también, la Annie Nightingale, que también, sin ser productora, llegó a influir enormemente en la historia de la música, haciéndola sonar en la radio. Vamos a empezar en Nueva York, porque antes de convertirse en una de las mujeres más reconocibles de los años 80, Debbie Harry estaba metida de lleno en el underground neoyorquino. Ella nació en Miami en el 1945, pero creció en New Jersey y acabó instalándose en Nueva York. Y aquí forma la banda Blondie junto a Chris Stein. Exacto. Blondie surge un poco de la misma escena que se creó alrededor del famoso club CBGB, de la cual también salió bandas como Ramones, Talking Heads y Television. Y, o sea, básicamente todas estas bandas no estaban asociadas al punk originalmente, ¿no? Pero Blondie tenía una característica un poco diferente que acabaría siendo fundamental. Y Ahora es lo que, estamos viendo en cámara. ahí está, la gran Debbie Harry. No tenía ningún tipo de interés en respetar, digamos, las fronteras entre los géneros, porque ellos podían hacer punk, pop, reggae y más adelante empezaron a incorporar sonidos más electrónicos y llega el grandísimo éxito Heart of Glass. En el 1979 Blondie publica pues una canción que estamos escuchando que enfada bastante a algunos de los puristas del punk, porque claro. Recordemos, Blondie viene del punk y esto suena a disco. A disco. Acabamos de recordar que la disco ya se había destruido completamente y el punk ya había empezado la era del Blitz, lo que conté en el capítulo de la miniserie que estábamos haciendo, que sobre todo en el Reino Unido, en la Londres del Reino Unido, el punk con los Visage, toda esta gente había salido a la calle, entonces había esta moda, esta nueva revolución musical que era este sonido. Entonces, claro,
lo del punk empezaron a quejarse como un loco. Dice, ¿cómo? Hemos salido con un género nuevo y tú estás haciendo disco otra vez. Claro. No les gustó mucho, pues como podéis escuchar, pues tiene una base muy orientada a la pista de baile, sintetizadores, una producción muy pulida, ¿no? Para venir de una banda de punk. Y para muchos esto era un poco una traición, que cómo podía sonar a disco esto. Pero bueno, precisamente esta pregunta explica por qué Blondie fue tan importante, porque algunos defendían a muerte su género, ¿no? Pero Debbie Harry y Blondie pues entendieron que el futuro iba exactamente en la dirección contraria, ¿no? Y bueno, terminó siendo un éxito mundial. Y luego, sigue siéndolo. Y sigue siendo. Yo este tema lo toco muchísimo. Sí, más súper atemporal, como siempre hablamos. Lo toco mucho. Bueno, una versión un poco más pistera, pero la toco. En el 1980 ocurre una colaboración muy interesante también para nosotros porque Debbie Harry empieza a trabajar con Giorgio Moroder. Nada más, nada menos que Giorgio Moroder otra vez. Cada 2 o 3 capítulos aparece. Cada 2 o 3. No, yo creo que cada episodio está grande Giorgio Moroder. No hace falta recordar mucho, pero bueno, ya sabemos que revolucionó la música disco junto a Donna Summer y pues esto, junto a Debbie crean Call Me. Línea de basso típica del Giorgio Moroder, el synth suyo. O sea, qué temón. Segura. Pues la canción fue compuesta para la película American Gigolo, pero acabó convirtiéndose en uno de los hits más grandes de Blondie. Y aquí tenemos pues eso, una conexión muy bonita de dos épocas. Donna Summer y Giorgio Moroder ayudaron a construir el sonido electrónico del disco de los 70 y Debbie y Moroder lo hicieron también, pero para los 80. Exacto. Y bueno, vamos a cortar aquí con Debbie porque me podría quedar una hora hablando solo de ella. Me encanta Blondie, soy muy fan. De verdad, no lo había entendido. No. Esta es amazing. Está. Sí, pero bueno, quería comentar una cosita más sobre ella, que es en el 81, pues llega Rapture, donde incluso llega a rapear. O sea, y esto, recordemos que esto fue antes del boom del hip hop de Estados Unidos. O sea, Claro, el hip hop va a nacer mucho más tarde. Exactamente, y sale Debbie Harry rapeando de repente en un disco. O sea, no representaba un género. Digamos que ya estaba en el aire porque Soft Cell, con el grande Tainted Love y todo eso, y la grande voz, que si no me equivoco se llama Cinti, ya había prueba de rapeo. Sin que el rapeo todavía hubiera existido. Sugar Gang Hill, toda esta peña, Public Enemy, todavía estaban ahí fuera. Ahí, o sea, estaban empezando, tenía que pero llegar. no había llegado el boom todavía. Exacto. Ni mucho Y ya menos. estaba en el aire esta cosa de rapear sobre lo... Pero todas estas chicas que venimos hablando, todas estas mujeres que venimos hablando de todos estos capítulos, eran siempre unas adelantadas. Exactamente. Una locura. Una locura. Por eso me gusta tanto la rubrica la columna de Andrea, porque la data que trae son impresionantes. O sea, cuánto la figura femenina ha sido importante en la industria, ¿eh? No, en la vida. Y lo valientes que eran de hacer estas cosas, ¿no? Totalmente. En esa época, porque ir en contra de tu propio completamente género. O sea, transgresoras en la época, obvio. Sí, increíble. pues eso, nada. Terminamos ahí con Debbie Harry y nos vamos a cruzar el Atlántico porque en Inglaterra estaba ocurriendo otra revolución. Los sintetizadores empezaban a ser cada vez más pequeños, más accesibles y más comunes. Y aparece una generación ya de grupos, que ya estaba justamente lo mencioné Pepe antes, que prácticamente casi deciden eliminar las guitarras. Totalmente. Ya. Human League, Soft Cell, Depeche Mode y Yazoo. ¡Qué álbum! ¡Qué álbum! Y aquí aparece la señorita Alison Moyet. Alison venía de una escena completamente diferente. Había también cantado en bandas de punk, pero también de blues, y tenía pues una voz enorme, grave. Pero escucha qué voz. Yo hasta un punto pensaba que era un hombre cantando esta canción. O sea, No diga que no hacemos como la broma como la de la Sylvester, que todo el mundo se pensaba que era una mujer. No hacemos la broma esa, ¿eh? No, tiene una voz impresionante ella. Es muy buena. Que siente. Lindo el sonido viejo. Sí, aparte me traslada. Esta es mi época. Claro. Sí. Siento, ¿sabes qué? La película de Eddie Murphy, la de un detective suelta. Me siento ahí. Sí, totalmente. Los Pero bueno. sintes esos son una locura. Son maravillosos. Estamos alrededor de los años 84, ¿no? 83, 84, ¿no? Sí. Por ahí. Sí. No, perdón, no, mentira. 82. Esto es 82. 82, ¿eh? Pues eso. Nada. Y la señora Alison Moyet conoce a un joven llamado Vince Clarke.
que nos suena de algo, ¿no? Vince Clarke acaba Genio. de Genio. abandonar Depeche Mode después de haberlo formado. Había sido uno de sus fundadores. Digamos que Vince Clarke escuchó en el hall de un hotel a un chaval que estaba cantando un track de David Bowie, Heroes, y era nada más que nada menos Dave Gunn. Y dijo, me encanta, I like it. Yeah. ¿Qué te parece si mañana nos juntamos y hacemos un grupo, una banda? Antes se llamaban con otro nombre. Eligieron llamarse Depeche Mode. Entonces se juntaron él, Martin Gore, Dave Gunn y formaron de la nada Depeche Mode, donde cual Vince Clarke hizo el primer álbum. Exactamente. Luego dijo, Chao, hasta me luego, voy. me voy, me piro. Y fundó y sigue. Enciclopedia de Pepe. Sí, quieres. Es que esta es mi Wikipedia. Yo Es que tengo es aquí el guión y Pepe está siguiendo el guión. flipas. Me tengo que dejar porque es mi género favorito. Es que lo siento, vamos. Le decimos el libro de Pepe. Sí. Tiene todo. Vamos. No, justamente lo que acaba de decir Pepe. ¿Ves? Sabía yo. Produ, por favor, cancelame el micro de Pepe. Bórramelo, 15 minutos. Abandona Depeche Mode justo cuando están por despegar y forma el proyecto nuevo con Allison llamado Yazoo. Y esto es una combinación bastante rara porque por un lado tenemos a Vince Clarke con sus sintetizadores, sus secuenciadores, máquinas, futurismo, minimalismo. Y por el otro lado tenemos a Alison Moyet con su blues, su soul, su voz grave y mucha emoción, ¿no? Y quizás justamente por esto funcionó tan bien, porque esa fusión fue algo muy espectacular. Y uno de los primeros temas que graban es Only You. Y bueno, no sé si nos ponen... Sí, aquí la estamos escuchando. Oh. Si escuchamos un poco la producción, la realidad es que es bastante sencilla en realidad la canción. No hay una pared gigantesca de sonido, hay sintetizadores, mucho espacio y por encima la voz de Allison. Y esto creo que demuestra algo importante, que es que en la música electrónica no tenía por qué sonar fría. Podía ser vulnerable, podía ser romántica, melancólica. Es muy bonita esta canción, a mí me encanta. Es una ballad. Sí. Una balada. Y bueno, después de esto llega Don't Go y también Situation. Buenísimo. Y aquí aparece una faceta mucho más orientada al club. Que bueno, Situation se convierte en un éxito enorme, sobre todo también en pistas estadounidenses. Recordemos que estamos en Inglaterra ahora. Pero esto ya empieza a tener éxito internacional. Pero lo increíble de Yazoo en realidad es lo poquito que duraron, porque se forman en el 1981, publican Upstairs at Eric's en el 82, You and Me Both en el 83, y entonces se separan. Se separan. 2 álbums, eso fue todo. Y bueno, Vince Clarke acaba formando Erasure, que también es otra banda que a mí me encanta, hay que decirlo. Y Allison también hizo una carrera solitaria bastante exitosa, pero estos 2 álbumes fue suficiente como para dejar una marca muy importante en el synth pop. Buenísimo. Y bueno, pues eso, creo que Allison pues eso, representa un poco esa Fue el fusión. comienzo, digamos, del synth pop. Sí, total. Ellos lanzaron la semilla. Y siguieron por su camino haciendo Exacto. otra cosa, pero sí, sí. Y muy bonito pues esa fusión, ¿no? de la humanidad y las máquinas. Ahora llegamos a otra mujer que llevó esta combinación incluso más lejos, y estamos hablando ahora de Annie Lennox. Dos temazos hoy, ¿eh? Sí. Clásico. Antes de Eurythmics, Annie ya había formado parte de The Tourist junto con Dave Stewart, y cuando este grupo se separa, pues ellos continúan trabajando juntos, pero deciden cambiar bastante el rumbo. Menos banda tradicional, más estudio, más electrónica. ¿Puedo decir una cosita? Sí, puedes. ¿Puedo decir una Una. cosita pequeñita? Más fuerte que él. ¿Sabes que antes de hacer este track que le cambió la vida, estaban a punto, ya que no llegaban a llegar con el éxito y se habían quedado sin dinero todo? O sea, no tenían ya dinero, el budget, presupuesto del sello, no tenía ya más dinero porque se le habían invertido todo en su primer grupo. Y entonces, de la nada, se inventaron eso, se sentaron en el estudio y dijeron, vale, lo vamos a intentar, lo vamos a probar. Y se transformó literalmente en un hit mundial que le ha dado la vuelta a la medalla, o a la tortilla, ya como lo queremos decir, y le ha ganado la vida para siempre. Qué locura. Sí. Muy loco, sí, sí. Pues eso, nace de toda esta experimentación que hicieron, nace Eurythmics, con el mega bomba de hits en el 83, Sweet Dreams Are Made of This.
La base, como escucháis, es muy hipnótica, una secuencia de synth muy repetitiva, cajas de ritmos, pocos elementos y la voz. Y una cantidad de remix Increíble, claro, ¿no? y edits. No, esto creo que sí, es de lo La más... cantidad de closings que han hecho con estos remixes. Terrible. Sí. Todos los que pusiste recién son todos temas de closings. Son todos. Y de sunsets. Y otro gran tema para hablar alguna vez, el tema de los... Lo hablamos con Roberto la semana pasada. Sí, también, lo hablamos cuando eso. hablaba de Marco en Amnesia, Sí. que siempre vendía algún tema. Que cuando Marco Carola en Ahí su tenemos un primera video de la fase de Music On en Amnesia, me acuerdo también, Estamos cerraba viendo- siempre con un tema como esto, pero siempre intentando hacerle un edit, que yo le contesté, le dije, yo me acuerdo la única y la última vez que fue en la primera etapa de Music On, que cerró con The Queen, Bohemian Rhapsody, pero con el toque de Marco Carola que me flipaba. O sea, a las 11 de la mañana en Amnesia tú te escuchabas Bohemian. Que, a ver si nos pone producción, que se llama Take Me to Your Heart, que es... poco a poco empezaron a incorporar otros estilos, otros pues, géneros. ¿Qué nos dice? Ahí está. Bueno, aquí No. está, ¿no? No, Nos está. Take Me to Your Heart queríamos Un momento que la buscamos. sin problema. Eso, nada, que poco a poco empezaron a incorporar soul, rock, producciones más grandes, un poco de diferentes sonidos. Pero Sweet Dreams, pues, fue un poco lo que llegó a simbolizar ese momento en el que el synth pop deja a ser una curiosidad. ¿Sabes? Que ahora viendo el video me acordaba de cuando yo chica, 6, 7 años, MTV, Match Music en Argentina, Sí. ver ese video y claro, ahora reconocer que estaba escuchando música electrónica, aunque yo no lo sabía. Claro, es que es eso. A mí me ha pasado Es mucho eso. también Exacto. que, claro, ya cuando empecé a formarme como DJ, era como, wow, me encantaba la electrónica Sin desde saberlo. muy pequeña y dices, "Oh", ¿Os dais cuenta, Sí, no? Como claro. todo hemos crecido sí, con la electrónica sin saberlo. sin saberlo Sí. totalmente. Y es justamente por estas mujeres. Sí. Aquí estamos escuchando Take Me to Your Heart, que es un temón Y también. tú sabes también que eso. Que sí, sí. Cristian Ame con este tema cerró fiestas, pero con el remix de Pop No Name, que es un remix impresionante, hecho sobre esta base. Es Pero verdad. Cristian es muy, muy, muy... Si no me equivoco, también Stephen lo pinchó también hace unos 10 años. Amazing. Este tema es un creciendo de como una alfombra de synth y más pasa el tiempo y más te hipnotiza y te deja llevar. Es impresionante este tema. Muchas gracias que lo has mencionado. ¿eh? De nada. Me gusta que Porque te de guste. toda la discografía Es- mencionaste es- justo este tema. ¡Wow! Es un ¿Ves? hidden gem. Pues eso, nada, los sintetizadores ya no eran futuristas, eran pop directamente. Sí. Y vamos a ir terminando porque nos estamos alargando un poquito, pero bueno, es que ahí os dije que había mucho para desempacar hoy. Buenísimo, Pero- aparte, Andro. Sí, gracias. Vamos a quedarnos por el Reino Unido, pero vamos a terminar con otra Annie completamente diferente. No es Annie Lennox ya, estamos hablando de Annie Nightingale, porque no todas las personas que cambiaron la historia de la música tenían que ser artistas o productoras, ¿no? Annie Nightingale hizo algo igual de importante. Decidió qué música merecía ser escuchada. Yes. BBC Radio 1, que todos conocemos, nace en el 1967, pero durante esos primeros años todos los DJs de la BBC Radio 1 eran hombres. Y en el 1970 entra Annie Nightingale y se convierte en la primera mujer de la radio, de la BBC Radio 1, y esto no fue simplemente una curiosidad histórica, porque tengamos en cuenta que entró en una industria que directamente dudaba que una mujer podía ser DJ. O sea, ¡Wow! sí, mírala. Esa con Beatles, ¿eh? Oh. ¡Wow! Épala. Mírala. La Annie. Sí. Pues para que veáis que aquí no estamos hablando solamente de la electrónica, que aquí hablamos de todo. ¡Wow! Lo extraordinario de Annie no es simplemente que entró en la radio, sino que se permaneció allí durante más de medio siglo. O sea, Hostia. creo Yo que- pensaba que era Annie Mac la primera La- radiofonista de BBC Radio 1. ¡Wow! Annie. No sabía eso. Y lo que más me fascina pues, de esta mujer fantástica es que nunca se quedó atrapada en su generación, porque Los auriculares de esa foto, ¿no? Perdón, ¿eh? El detalle. Mirá. Ay, no. Sí, buenísimo. maravillosos. Pero maravilloso, ¿eh? Sí, total.
Muchos DJs y periodistas musicales tal envejecen un poco con su audiencia, ¿no? O sea, encuentran el sonido que les gusta a los 20 años, 20 y pico de años y pasan el resto de su vida un poco defendiendo que aquella época fue la mejor y no sé qué. Annie lo que hizo fue exactamente lo contrario. Ella empezó con el rock, después llegó al punk, después al new wave, el rave, breakbeat, o sea, de todo, drum and bass, dubstep, you name it. Ha pasado por todo y siguió buscando música nueva prácticamente hasta el final de su vida. O sea, una Sí, digger, entonces. literalmente. Y, Wow. Claro, y pudo apoyar así en diferentes momentos de su carrera a escenas completamente separadas por décadas. O sea, podía entrevistar a The Clash, por ejemplo, y años después interesarse por The Prodigy o Chemical Brothers o sonidos electrónicos completamente nuevos. Y esto es algo... Algo que hoy se ha literalmente perdido. Estaba escuchando el otro día una entrevista de uno de los más grandes en Italia que decía eso. Voz buena hay por la radio, pero nadie sabe literalmente buscar música, completamente. O sea, cero. No, es que O nadie sea, tiene tiene la- solo la voz, pero tiene que tener un director creativo que por detrás que le hace la selección musical. Le digo, qué vergüenza, qué vergüenza. Y sobre todo, o sea, a mí algo que hizo ella o defendió ella es algo que a mí personalmente me gusta mucho, me representa mucho, es que la música nueva, digamos, no tiene la obligación de sonar igual que la música que te hizo enamorarte de ella, ¿no? No sé si me explico. Hoy en día todos estamos de acuerdo que hay que tener una identidad, hay que defender un poco tus creencias, ¿no? Pero hay que tener mucha curiosidad también. Yo creo que para ser un buen artista o una buena locutora de radio o tener esa mente abierta. Sí, y Seguir evolucionando. Claro, porque todo. creo que hay mucha gente, Sigue. incluso hoy en día, sabiendo todo esto, que se estanca mucho en lo suyo. Y, Sí, totalmente. y ella, pues, todo lo contrario, ¿no? Siempre estuvo buscando. Y nada, creo que es eso, es importante mencionarla también, justamente porque no todo era... No, y yo creo que lo importante de lo que estás diciendo, que me parece que es un mensaje que está buenísimo, siempre tiene que ver con seguir evolucionando, pero siempre desde tus convicciones y lo que te gusta. No por decir, bueno, esto está de moda, No, ni lo voy mucho menos. lo voy a poner, sino porque si a vos te gusta esto, y está buenísimo que lo cambies, andá por eso. Por supuesto. Pero no por una cuestión de, sí, bueno, hoy está el Afro House, vamos a pinchar todo eso. No, pero eso, o sea, Ese buscan... cuando eres un tal scout que sabes adivinar o sabes literalmente pillar lo que será la moda que se pondrá como hype. Eso es, más que un trabajo de digger, lo que sea, es un trabajo de tal scout. Sí, no, y también encontrar incluso algo que ya está de moda, Sí, pongamos el Afro House, sí. encontrar lo bueno del Afro House. Exacto, Porque, totalmente, Por supuesto, hay Afro totalmente. House. Y no, y Hasta aparte, quizás llevarlo a lo que vos haces. y aparte por ahí te gusta Diferente. realmente Exacto. y es súper válido. Sí, sí, no, Buenísimo, pero me refiero ¿entendés? incluso algo que esté de moda aquí, igual no es de lo tuyo No, te necesariamente, abre pero la tener esa cabeza. mentalidad de decir, dentro de esto, sí. ¿qué puedo encontrar que es... Ahí nacen las cosas. Pero ahí es donde, ¿no? ahí es donde entra tu, digamos, tu ser perfeccionista a buscar algo que aunque está quemado, pero tú siempre, porque música buena hay, siempre. Siempre, dentro hay de que todos poner- los géneros. Siempre, Sí, siempre. sí, El por problema supuesto. está en encontrar las cosas buenas en un mar que no es bueno. Sí, y que lo puedas, como decía ella, Y hacerlo adaptarlo tuyo. a vos, Exacto, claro, está exacto. buenísimo. Hacerte lo Estefan personal. hace muchas cosas suyas. La mayoría de los temas que él pasa, yo miro ahí y veo que dice Dixon y es como, no, ya lo sabía. Y son temas viejos, cosas, edits que decís, nunca va a salir a la luz, pero qué bien que lo agarraste y lo hiciste tuyo. Bueno, Puede estamos gustar o hablando no, de, pero- exactamente, estamos hablando supuestamente de una artista con la cual tú tienes la suerte de trabajar que se dedica a eso. Sí. O sea, porque él podría ser más grande aún, pero digamos, él se dedica supuestamente a eso. O sea, la meticulosidad de este artista, que a mí siempre me ha gustado y a mí, a que lo escucha, es que es la selección que él hace. ¿Me entiendes? Total. Está bueno por es la búsqueda infinita y meticulosa que tiene. Es esta la cosa buena de él. Bueno, sí, particularmente a mí es lo que me gusta como DJ y es lo que busco en un DJ. O sea, Exacto. más que cualquier otra cosa es la Exacto. selección. La selección, sí, su storytelling musical, la conexión, ¿no? O sea, Ah, y aparte, bueno. él, no sé si no tuvieron la suerte de verlo, los que tuvimos la suerte, más allá de la selección, todo es como su identidad. Verlo a él, Sí. cómo Sí, se sí, viste, sí. cómo se Me pregunta, ¿de maneja. qué año estábamos hablando? Bueno, estamos entre los 70 y 80, o sea... Estamos en la década de los 80. Finales de los 70 Imagínate. y hasta Sí, mitad de... Mili, los es 80. impresionante. Hoy abrí Shazam y puedes encontrar una canción y decir, ah, che, me gustó esto lo voy a hacer mío. Imagínate en ese entonces. Exactamente, sí, a eso sí, voy. sí. O sea, por eso me parece Buena tan mujer. importante ella, Nani, que digging, exactamente lo que dijo. Hacía Esto ya no era, digging total, no wow. era, oye, fui a una fiesta este fin de semana y Tú puse Shazam". imagínate, hace 40 años, trabajar en una radio
convencional y súper defendida por los ingleses como BBC Radio One, ¿vale? Y hacer digging musical en aquella época. Sí. Cuando era una radio, digamos, hoy sí, hoy está Pitón, Animac, o sea, una radio bastante ecléctica donde se transmite mucha electrónica, ¿vale? Pero imagínate hace 40 años, cómo era difícil esto, era luchar. Vinilos, cassettes. Era luchar. Totalmente. Ah, qué bueno. Pues nada, para ir cerrando, simplemente resumiendo un poco, estas 4 mujeres creo que explican perfectamente lo que ocurrió justamente entre los finales de los 70 y principios de los 80. Debbie Harry demostró que el punk, hip hop, electrónica podían convivir. Alison Moyet demostró que un sintetizador podía acompañar una voz y sonar profundamente humano. Annie Lennox convirtió esta nueva estética en cultura pop mundial. Y Annie Nightingale aseguró que las nuevas generaciones siguieran teniendo un espacio donde ser escuchados. Y esto fue todo para hoy. Muchas gracias. Qué bien. Sí pasaba la columna de Andre, espectacular. Muy bien. Siempre bien. muy buena data, Andrés. Sí, Gracias, sí, chicos. sí, Estábamos como todos ahí siempre. atentos mirando. Wow, o sea, estábamos ahí, wow. Bueno, vamos a contar a la gente que tenemos 79 personas ahora mismo en directo. Sí. Tenemos bastante comentarios. Ahora decía Franco Pepe, wow, today, decía. Y un avioncito como que con programa. Ah, que hoy Lucas- estamos volando. Estamos volando. Un saludo para Frankie. Dice, tremendo programón. Saludos desde Santiago del Estero. Wow. Argentino. Irene dice un beso Saludos. a mi hermano de Sicilia. Irene, no sé, Ah, ok, bien. ¿Cuánta gente hoy, eh? 80 personas ahora. Wow. Y bueno, quería también contarles un poquito de Tony Mate. Exacto, Del me Tony callo, Mate. me callo. Chicos, Sobre la nota de Totterish Strand Bar, ¿qué vas a contar de Tony Mate? Voy a contarte que Tony Mate, bueno, nosotros contamos con el apoyo de Tony Mate, que es una bebida energizante con sabor a mate que nos da ese extra para seguir el ritmo hasta el último beat. Me río por el fin de semana que casi tomo Tony Mate, pero no tenían más. Si quieres energía natural acaba para siempre. tus sesiones, festivales o tu día a día, prueba el Tony Mate. Gracias por apoyar la música electrónica y hacer posible Gracias, este programa. Tony. Gracias, Tony Ole. Mate. Vamos a tener dentro de poco. Sí, ¿Cuándo han dicho que tengo una gana de encontrar a este Tony El Mate? lunes que viene vamos a conocer a Tony Mate. A Venga, Tony Tony. Mate lo vamos a El conocer. DNI de él es Tony Mate, ¿entendés? Se llama Tony Mate. El lunes Crack, creo que lo El tenemos, lunes, ¿no? el lunes, ah, ok. Y no sé si este lunes o el otro, pero lo Vale. tenemos prontito a Tony. Buenísimo. Bueno, yo creo Buenísimo. que A las 21:17 de este capítulo número 16 de Cultura Electrónica, he llegado el momento. ¿no? O retomamos un poquito para hacer unas preguntitas más a Mili. Por eso yo quería hacer eso, claro. Ya llegó el Toda la momento. pregunta. Están diciendo lo mismo. No, quería. Pensamos lo mismo. Seguimos. Me quedo, no me voy. Buenísimo. Yo, ¿Te lo estás pasando bien, Emily? Sí, Qué súper. grande, Son unos genios. Sí, gracias Qué bueno por tener venir, otra ¿verdad? mujer aquí. Me siento un poco sola. Qué bueno. Por lo menos de este lado de la cámara, porque siempre, bueno, viene Juli. Saludo para nuestra es Julie, verdad. mítica fotógrafa, a la Lu. Grandes. Siempre. Saludo para todo. Y Que la luz ayer fue a Pachá a ver Aquí. a Solomon. Al Por sur. eso está cansadita. Pará, yo no salí, llegó. Bueno, no me quemé. 7:30. ¿Esta se puede hacer? No, yo no salí anoche. Y menos mal, menos mal. Tranquilo, Zona tenía que seria, laburar. Menos mal, A menos las mal. 7. ¿Qué tal estuvo Solu? Un saludo a... ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Buenísimo. Bueno, estaba soldado. Mucha Tocó- gente dice que buenísimo. Tocó Sí. Ángel también, nos invitó ¿Es verdad? ahí. Saludos, ¿Ah, sí? Ángel. Sí, abrió Saludo al la grande Ángel ¿Nos invitó a Lindel, ir? DJ residente Pacha. Dale, si sabía que nos invitó Ángel, íbamos. Bueno, Ángel, el domingo que viene vamos. Domingo que viene vamos. Y bueno, yo una pregunta, de Sí. algo que hablaste antes que a mí siempre me interesa mucho. Toda la parte esta, obviamente, mental y de salud mental que estás haciendo y que estás pegando un freno, porque me imagino que siempre, a veces, me imagino que te debes sentir muy sola en algunos Sí. momentos y no es fácil. ¿Haces alguna actividad, algo particular por fuera como para poder Mira, trabajar eso? ¿O solamente ahora metiste un freno de, bueno, hago menos cosas y listo? no, la verdad que no. Pasa que también es muy difícil porque a veces que yo me voy un jueves, Sí. vuelvo el lunes, o me voy un viernes, o mismo tenemos fiestas los lunes, el coloco, etcétera. Como que no puedo planificar nada más que de martes a miércoles. Son los únicos 2 días que sé que estoy en mi casa. Empecé a entrenar hace poco Eso, muy bueno. y yo era algo que veía que no era posible o veía ciertos artistas que lo hacían, pero decía, o mismo tu hermana ayer decía, nada, no les creo. Es imposible. Es una historia. Pero no, es posible. Es posible, ahora me metí mucho con el entreno, de hecho vamos al mismo gimnasio. nos vemos. Sí, lo puedo hacer, lo puedo decir, Muy lo puedo bien, decir. muy bien. Está ahí dándole todo y digo, vamos Está mega Mili, fit. vamos, venga, vamos, Descargando, muy bien. Y me libera
Un montón. Y aprendí bueno. ahora, por ejemplo, como yo elijo los hoteles, si el hotel no tiene gimnasio, Fuera. pido otro hotel. Clave. Me llevo mi ropita, entreno en lo que puedo. Mismo Estefan tiene una vida activa, tipo, una vida de ejercicio activa bastante Ah, qué buena. bueno. Hace tenis, entonces Ah, es como sí, que salen siempre algunas fotitos Sí. jugando al tenis. hay un poco medio que nos tiramos la pica de, bueno, hoy entrenaste vos. Bueno, él también era un jugador, ¿no? De Sí, de fútbol. Ah, mirá, juega al Sí. fútbol, no Él tenía por pinta un de jugar al problema a la rodilla, lo dijo siempre, por un problema a la Jugaba rodilla. de manera profesional, Sí, llegó a sí. jugar, mirá. Él por Me un gusta problema a la rodilla se dedicó a la música y dejó el fútbol. Ah, Está como siempre yo. enganchado con el club. Es con el Yo fútbol, te- siempre. no, Gracias a Dios esa sí, rodilla. bueno. Dice gracias a Dios, ¿no? Todo tiene el mundo ese mismo le problema. dice eso. Tiene el mismo problema que Dixon. Claro, me parezco a Dixon, mirá. A ver. No sos Dixon, pero tenés un aire, amigo. Cosita de Dixon, amigo. Tengo igual la rodilla rota. Está muy bien. Pero sí, no, entrenar, más que nada. Y visto que igualmente, a ver, tengo 2 años de tour manager, estos son los últimos 3 No, meses. obvio, pero Pero quiero mantenerlo, me está haciendo muy bien a la cabeza todo. Y enfocarte realmente en lo que estás haciendo, saber que lo que estás haciendo es un trabajo y no perderte. Porque he visto muchos tour managers que lamentablemente se terminan perdiendo en la noche. Es un ambiente complicado, más siendo mujer, ¿viste? Pero yo tranquila, No, y- voy a lo que voy y me doy la vuelta. siempre para mí es un muy lindo mensaje, porque aparte es una parte para mí súper importante, que mucha gente no la tiene en cuenta o la pasa como que es muy fácil, ¿viste? Y no, No. para nada. Y está bueno que lo puedas canalizar con algo y que estés haciendo algo para entrenar o para poder canalizar justamente. Y nada, me parece súper interesante. Mucha gente ni tiene idea de todas esas cosas que uno pasa. Sí, No, es totalmente. estar de tour, literalmente, y encontrarte en una ciudad que no conoces a nadie. De repente estás en un hotel 5 estrellas y miras alrededor y decís, ¿con quién comparto esto? Me pasó a hablar con una DJ, no la voy a nombrar, pero sí que me contó que estaba en un avión y la pareja le mandó un mensaje diciendo, terminamos. No, bueno. En un viaje yendo a tocar a otro lado y vos solo en otro país, no conociendo a Sí. nadie y diciendo... Y la gente no se entera de eso. Puede ser vos muy tenés que- solitario. Es que Claro. Después te puedes tener que poner la carita ahí, tocar, o en este caso estar trabajando como hombre, y no es nada fácil. Pero de ahí también algo creo que es clave, que es que tengas una muy buena conexión y un clic importante con el artista. Qué lindo. Sí, Yo porque- lo digo desde el lado de tour management, es clave. Yo una vez había preguntado antes de empezar y se lo pregunté a un tour manager y le dije, che, ¿cuál es el secreto? ¿Qué me recomendás para cuando empiece me vaya bien? Y me dijo, lo único que te voy a decir es, si haces clic o no, eso te vas a dar cuenta inmediatamente. Y si haces, seguilo. Si no haces, déjalo. Porque puede que la persona con la que estés trabajando te haga el tour una locura. O viceversa, ¿no? También sí, que sí, vos obvio. seas un desastre organizando cosas. Entonces como que, nada, es el clic ese con el artista es Fundamental. Y dime una cosa, ¿una buena tour manager se mide por todo lo que consigue resolver o por todos los problemas que consigue evitar que ocurran? Uy, qué buena pregunta. Mira, hace un par de días estuvimos hablando con Estefan y hablábamos del valor agregado, del rol de tour management, ¿no? Claro. Y qué hay que yo pueda dar que otra persona no. Exacto. O por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, aparte mucho de la persona, de la parte empática, creo yo, que eso es algo que uno lo tiene o no lo tiene. Lo puedes intentar desarrollar, pero la parte de la empatía y del contacto humano, la IA eso no lo puede hacer. El día de mañana vos le pones a ChatGPT o cualquier asistente, che, tengo que ir de Roma a Grecia, de Grecia a Londres, y te saca los pasajes. Sí. Eso lo pueden hacer ya. Pero la parte empática del acompañamiento, del estar previendo cosas, o sea, es como lo que habían hablado al principio. El artista a un momento llega en donde ya dice, ok, yo estoy tocando, yo me dedico a tocar, lo que pasa alrededor, estoy pagando a personas para que eso esté solucionado. Entonces yo creo justamente con Estefan es un tema de adelantarme a las situaciones, con otros es ser un bombero y apagarlos en el momento, porque obviamente terminan pasando y pasan, pero que él no tenga que pensar lo que va a poder llegar a pasar, esa es la clave, Claro. para mí. Buena Miri. respuesta. Sí, Qué buena respuesta. No tengas en la cabeza esa preocupación. Sí, Exacto, totalmente. todo tiene que funcionar. Y eso es lo bueno también de cuando pensás similar a él. Claro. Porque yo muchas veces que yo pienso, che, yo lo haría de tal manera, pero él capaz que no lo hace. También a veces, tú lo sabes, en los clubs o en la fiesta o en los festivales, todo funciona con la mirada, porque 100%. la boca, o sea, aunque tú te hablan las orejas, Sí, entonces 100%. todo funciona con la mirada. Tú imaginas el artista está pinchando, ves a tu tour manager que en aquel momento es tu única seguridad y la ves
preocupada y tal, tú no haces falta que más. Te estresa más. Sí. No, te mira. ¿Sabes? Todo funciona, creo, con la mirada. El 90% Sí, de las acciones van con Pero mirada. también tenés que conocer a la persona. porque- Exactamente. Totalmente, Eso se da con el ahí tiempo, entra, porque una cosa es exacto. tener esa Sí. conexión, Exacto. pero ese lenguaje sin, o sea, no Sin verbal hablar, sí, es tal algo cual. que Claro. se entrena. Sí. Yo tengo, o sea, también creo que, corrígeme si estoy equivocada, pero yo como artista, cuando viajo y viajo sola casi siempre, porque no tengo un gran equipo todavía, Ya va a venir, ya va a venir. a ver. Es algo bastante solitario, ¿no? O sea, yo lo llevo bastante bien, pero claro, no todo el mundo sabe estar solo, no todo el mundo es amigo de sí mismo, ¿no? Y no sé si a ti te pasa, o sea, porque, bueno, tú viajas con un equipo más grande que yo seguramente, pero... Somos dos, ¿eh? Bueno, Ahí pero está. y Es claro, él y yo. y me imagino que a ratos no queréis veros la cara tampoco, o sea, que Sí. vais a estar un rato cada uno A para... ver, nos entendemos. No, obviamente no de malas, pero me refiero, No. hay momentos que cada uno No, quiere estar a obvio, su... pasa. Casi siempre tenemos cenas previo a los shows y Claro. es como la gente me dice, sentate acá que acá está Estefan. Le digo, le veo la cara todos los días. Tranca. A eso No voy. pasa nada, que me exactamente, siente no cerca pasa de nada. sus invitados, yo me Claro. voy a la otra punta. Quiero hablar con otra persona. Pero no, por suerte me llevo muy bien con él y creo que es como, repito, si sos tour manager te tienes que llevar bien con la persona, entenderla, conectar. Y sí, es solitaria, Sí. súper solitaria. ¿Y lo llevas bien? Sí, la verdad que sí. Soy una persona que también suelo estar sola, me gusta estar sola. Claro. Em, Creo que eso es fundamental porque tengo amigos, artistas, mujeres y hombres, sí. que no saben estar solos y les Muy cuesta difícil. mucho esa parte de viajar y difícil, que sí. están empezando ya a tener un nivel bastante alto y que viajan mucho y les cuesta. Pero ahí también tenés en dónde se escapa el artista Claro. y el tour manager, ¿no? Después es como que, o si recae, en que recae, es como, es todo un hilo, que si al final vos no estás contento con vos mismo, Exactamente. toda la noche te lo puede llegar a perjudicar y a empeorar. Creo que lo básico es, sí, estar sano de acá Mm. y después decir, sí, puedo hacer esto. Por ¿Ves? supuesto. Sí, sí, sí. Te quería hacer una pregunta, digamos, más enfocada a la figura como femenina, ¿no? Que te la quería hacer. Estamos viviendo, que es la verdad, de cómo lo veo, un cambio real en la industria, Mili. ¿O simplemente hay más mujeres ocupando puestos que antes estaban ocupados por hombres? ¿Cómo A lo ver. ves tú? ¿Qué opinabas de eso? No lo veo. ¿No lo ves? O sea, me está costando mucho ver mujeres. Sí, ¿eh? Que hubo un momento en donde yo arranqué y empecé y dije, ah, mira, también pasa que al yo ser mujer las reconoces más rápido, ¿no? Claro. Pero también me pasa que siempre las mujeres las ponen en las mismas posiciones. O sea, no recuerdo tener contacto con una promotora. Ah, mira. Ok. ¿Quieres alguna? Pero es que son muy poquitas. Sí, sí. Muy poquitas. Quizás Y- se dedican más, yo qué sé, conozco Sí, más a project logística. manager, logística, lo típico, Sí. el asistente de los booking, todo eso trabajo de oficina, pero, Pero- en on place, en el lugar, muy poca. Muy pocas. Sí. Veo muy poca stage manager. Bueno, conozco ahora mucho. se ven un poquito Sí. más, pero eso es a lo que voy. Es como que la mujer, bueno, lamentablemente lo que estoy viendo es o es stage manager, o es artist liaison, o es fotógrafa, pero así como de la parte de pesada que vas a una cena y te encontrás con mujeres de la industria, Muy no, poca, no ¿no? muchas. Ya. Mm. sí hay muchas más tour managers. Sí, sí. Eso lo estoy viendo. Sí, sí, Eso sí, está sí. buenísimo. También, por ejemplo, tour manager de Ricardo Villalobos, la vi, ¿no? ¿El Últimamente. tour manager? Sí, sí, la vi, no sé, de cómo entendí, ¿eh? Luego no sé, Ah, me mira. equivoco. Sí. Es No sabía. si no me equivoco, italiana también, no me equivoco. Lo vi el Bueno, otro día, sí. Toda la parte de Inner Visions y tal, somos un montón de mujeres. Sí. Sobre Eso todo mismo. en Temporary Secretary, ¿no? Exacto. Sí. ahí. Temporary Secretary es la parte, digamos, administrativa de los booking de Inner La parte de Vision. atrás. Todo La lo que parte no se de ve antes atrás, que una exacto. persona toque. Exacto. Sí. Y sí, eh, ahí son más mujeres, porque también la conozco, hay algunas, sí. Y hay comunidad de mujeres, ahora estamos armando, yo siempre digo... Exacto, cuando- te quería preguntar eso Sí. porque me enteré que tú estabas haciendo algo de eso. ¿Quieres hablar algo de eso? Sí, a ver, yo no lo inicié, lo iniciaron otras chicas, 3 chicas, que son lo más, tour managers y gente de la industria. Y sí, hay una comunidad que se llama We Are Jefas, Mira. en donde podemos, o sea, es un grupo abierto de WhatsApp, en donde entran personas y somos todas mujeres y nos ayudamos. Y es constante, todos los días tenemos un mensaje de chicos, conocen un fotógrafo de acá, y Qué está bueno. buenísimo. Qué bueno eso. Está buenísimo porque entre todas nos apoyamos. También pasa que a veces entre las mujeres, y esto lo digo no solamente en el ambiente de la música electrónica, en general hay mucha competencia. Y me está pasando que por suerte ver eso, decir que entre las mujeres no nos veamos como competencia, sino como aliadas y que nos potenciemos entre todas, me parece bárbaro. Y ojalá que hayan más mujeres en la industria porque realmente, Sí. no sé por qué será, los años, la cultura, no sé,
pero tenemos un montón de cosas para dar. Totalmente. Y hace la Y- diferencia. Y te digo que no es fácil. O sea, No, no, porque para nada. Yo soy Nada. productora y es Sí. difícil. Y también todos los rumores que hay atrás. O sea, yo ya Sí. me casé con Estefan 5 veces, me divorcié Mirá. también. Es como Es que es eso, a la mínima que- llegaste ahí A porque la estás con él, ¿no? O sea, ya. Increíble. Estamos en el Gracias, 2026. Mili, Pero ¿sabes bueno. qué te quería decir y preguntar, ¿no? ¿Cómo llevas esto de estar viajando y la familia, ¿no? ¿Cómo tomó tu familia que tengas esta profesión, de viajar, de estar fuera, de también estar metido en un mundo donde está muchas veces catalogado de una manera, Sí. que es de excesos y demás, cuando se te ve una persona que tenés cabeza, que sabes hacer las cosas? ¿Cómo llevas eso con tu familia? ¿Cómo lo tomó ellos en su momento? A ver, mi familia se compone básicamente por mi mamá y mi abuela. Ujú. Después también tengo hermanos, pero bueno, mi mamá es muy gracioso porque yo desde chica salgo. Yo tenía 13 años y ya estaba en un club de noche, nivel cruzarme a mi madre en un club. Entonces ella siempre me dijo, ¿cómo te gusta la joda? ¿Cómo te gusta la joda? Y era verdad. Y mi abuela me dijo una cosa que no me voy a olvidar nunca. Me dice, o vos te vas a morir en la joda o vas a trabajar en la joda. Esa frase de la abuela, ¿viste? Y yo fue como, ay, ¿qué decís? Y hoy en día tenía Tuvo razón. razón. Es que sí, a ver, mi familia igualmente, mi abuela, me cuesta explicarle capaz lo que hago, ella solamente ve que viajo y que estoy por todos lados. Y mi mamá me la llevé de tour una vez, Uy, el qué año linda pasado, experiencia. a Roma, y le dije, bueno, ¿querés ver qué es lo que realmente hago aparte del concepto de niñera global? Y vino, estuvo conmigo, vio y me dice, ahora te entiendo. Y no sé, ella, por suerte, se lo tomó muy bien y sabe que es un sacrificio. Porque si bien suena lindo, es bastante sacrificado el tema de estar todo el tiempo No, viajando. no, obvio, se ve eso, por Y eso justamente. No, me lo tomó re bien, la verdad. Como que si yo estoy feliz, ella está feliz. ¿Cuál es que sé siempre la sorpresa? Pubblica video e reel que le hace ¡pling, dong! A la puerta. Sí, porque claro, eso es otra cosa. Me permite, este hermoso trabajo que tengo, me permite viajar por todo el mundo y ir a visitarlas. Claro. Qué bueno. Estoy en Brasil. ¿Viajás seguido para allá? Intento ir cada vez que Dixon toque. Y si no, si estamos cerca, no sé, que toque en Chile, Perú, Brasil, me hago una escapadita, me caigo O sea, ahí en imagino sorpresa. cuando vas a Argentina y toca Dixon, te vuelven loca para las entradas, ¿no? Sí, O sea, sí. Todo el tiempo. todo el tiempo. Y te puedo Sí, sí, y preguntar, pedimos que no hagan más. te puedo preguntar una última preguntita Sí, claro. y luego pasamos a los tracks. ¿Cómo Sí. ha sido la experiencia del closing del Warum Beach de Brasil? Ay. Por favor. O si no, cuéntame eso y luego dime, hasta la fecha, hasta ahora, ¿cuál ha sido la mejor noche que te acordarás para siempre desde que trabajas con Stephen? Son dos. Venga, Una Warung ¿te imaginaba? y la otra Fabric London. El Inner Vision, ¿no? Ya ¡Guau! imagino. Sí, porque ahí pasó la sorpresa que Qué te... nochón. Cuéntalo tú. A ver, lo que pasó en Fabric fue que nosotros teníamos la noche previa, fiesta en Berghain, también de Sí. Innovations, y todo el mundo es como Berghain. Que yo ya había ido, por suerte, y había vivido Berghain como tal. Sí, sí. Y claro, cuando está Innovations, el lugar está tomado por gente de Innovations. Al final, vos vas caminando y esa esencia de no conocer a nadie que te da Berghain, no la tenés ahí. Sí, nada. Claro. Más siendo la tour manager, es como, Mili, yo tipo, quiero bailar y que nadie me mire. Y entonces como que bueno, Berghain estuvo muy bueno, pero el siguiente día estábamos todos más relajados en Londres y era el mismo line-up, pero eran muchos artistas y de repente, yo me acuerdo, no me voy a olvidar nunca, no sé si estaba tocando Christian o Frank, estaban tocando y de repente lo veo, la porra así de Jules, en el medio de la gente bailando, lo agarro de la mano a Stefan y le digo, vamos. Fuimos, la gente súper respetuosa, sin teléfono, sin nada. Nos pusimos a bailar, de repente cayó todos. O sea, llegó un momento en donde lo miré a Stefan y digo, ¿quién está tocando? Y no sabíamos quién estaba tocando, era como que se iban cambiando y estábamos todos bailando en el medio del dance floor. Hermoso. Qué buena onda. Y también duró la fiesta que tenía que cerrar el domingo, luego cerró el lunes a... El jueves, El por la jueves, tarde. no sé cuándo cerró el Bueno, lunes, sí. ¿no? Y Duró después- más, duró. Duró mucho, fueron como 36 horas. ¿Se ves? Por eso te pregunté antes. Sí, fue increíble. La sí, mejor sí, y la sí. más larga seguramente Sí. estuvo ahí. Y Warung fue... Y Warung, cuenta Warung, por Warung favor. yo no lo conocía. Lo conocía mucho por gente de Argentina que me mencionaba este lugar por Cataño. Por Catania, sí. Gran lugar donde siempre Cataño tocaba. De Era- hecho, pinchó la noche No, no, anterior no, la a noche Catania. siguiente. La noche sí. Sí, o sea, no, Dixon tocó la noche anterior a Cataño. Cataño Exacto. cerró. El penúltimo, digamos, line-up ha sido de Stefan, el último ha sido de Y, Catania. y fue súper
emotivo, porque al final yo fui ahí y era como, bueno, tanta expectativa tenía de toda la gente que me había dicho de Warung. Yo como, bueno, a ver, ¿qué es? ¿Qué es el lugar? ¿Es la gente? ¿Es la vibra? ¿Es la música? ¿El sound system? ¿Qué es lo que te hace tan especial? Llegué, miré y dije, ok, está lindo, pero tampoco es una locura. Una locura. De repente se pone a pinchar Stefan y empezó a salir el sol. Después de muchas horas. Sí, sí, Salir sí, el sol, el sol sale por... O sea, si vos estás pinchando acá, el sol De sale frente. Sí. De repente se veían los primeros rayitos de sol y la vibra cambió a... Aparte que también estaba lo emocional de saber que era la En Laúl, sí, obvio. pero la vibra, la gente, la comunidad que se armó ahí, Qué lindo. épico. Y te digo, me largué a llorar yo. Mirá. O sea, sin haber estado ahí, Me lo dijiste, sí. porque fue como... Estefan también. Porque estábamos así, lo miro y digo, wow, qué mágico este lugar. Y me largué a llorar diciendo, no puede ser que esto se termine. Y al final, ¿el por qué se termina, no? Porque al final lo van a demoler para poner cosas. Para poner, le hemos explicado el otro día. El Warung Qué Beach pena. es un club mítico del Brasil que hace 20 años, marca seguirá, pero hace 20 años, festivales. cuando lo construyeron, no había nada alrededor, Sí. frente a la playa. Hay un vídeo con el dron que es espectacular. Pero lo tienen que demolir porque, como siempre, tiene que construir, la propiedad no quiere, apartamento de lujo, entonces súper triste, ¿no? Sesiones Y, y legendarias. además este club sufrió una... Incendio. Viene se el incendio. quemó, se Sí, incendió, hace unos años. A ver. Pero, viste, más allá de ¿no? la música, lo que transmite y Exacto. las emociones, eso es una locura. Mucha gente ¿viste? Dice, no, es música o solamente es un momento para entretener y para lo que realmente nos gusta y nos atraviesa es una locura. De hecho, lo estabas contando y te brillaban los ojos. Es que te juro que muy yo loco. estaba ahí También lo vi. y miraba y decía, ¿por qué estoy llorando si yo no tengo ninguna conexión con Warung? Claro, claro. Esa es mi primera y última vez. Sí. Y fue como, wow, la verdad que wow. Qué Y bueno. además, pinchándole, sabiendo lo que pincha. No, y me puede- Estefan se una pasó. locura. Sí, me Estefan imagino. se pasó. O me sea, yo imagino. lo miraba y decía, no puedes poner. Justo en este momento, Pero me quieres sí. hacer llorar. ¿Sos fan de Stefan? Ahora cuando les ponga la musiquita, gente, todo esto. Era una Vamos pregunta para empezar, ¿entendés? Sí. a la 21:37. Gracias por toda esa Grande, pequeña gracias. entrevista que has hecho. Ustedes. Gracias. Y vamos con los tracks que nos traes, porque le dije, Mili, porfa, yo quiero que tú también traes música, quiero saber A lo que ver. te gusta, lo que tienes siempre en tu pen USB. Me ha dicho, vale, te lo voy a llevar. A Me ver, encanta. Venga, Traigo ¿con qué algo empezamos? que es un poco, no digo polémico, pero Chicos. me remonto. ¿Me escuchan un segundo? Sí, amigo. Estamos conectando los cables. Dale, Recordar dale, que sí. probamos sonido y luego, bueno, Me largamos. los- avisan. ¿ok? Al avisarnos amigos de eso. No es polémico, pero es como que quiero entender, a ver ustedes qué piensan. Yo tengo Dale. capaz es mío este Cuando quieran. criterio de un track y una canción. Dale. Para mí son cosas diferentes. Una canción es algo más melódico, más una canción, y un Sí, track sí. es algo que uno lo puede pinchar. Ok. Ese es mi criterio. Ah, ¿va? muy interesante Mirá, a la no lo había base. escuchado así, está bueno eso. El tema de esto es que este es mi primer contacto con la música electrónica cuando tenía 7 años. Ah, mirá. Es... A ver, lo voy a poner. Eso. Por ahí tarda un poquito. Sí. porque- Da- pero dale igual play, si querés a ver. ponerle play y lo Dale probamos. play a ver si suena al menos. Ahí va. Sí, sí. Bien. Bueno, Wow. ¿consideran que esto es Esa un era track o una serenísima. canción? Grande. ¿Consideran que esto es un track o una canción? Estamos hablando del 79. Canción. Yo Daft estoy de acuerdo. Punk se inspiraron de ellos, os digo solo eso. Bueno, a mí me pasa que cuando yo vivía, cuando era joven con mi abuela, y ella tenía muchos cassettes, cajas y cajas de cassettes. Y me mostraba Queen, me mostraba los Beatles, todo. Pero había un cassette que era mi favorito, y era este. Esto se llama Rondó Veneciano, que es un grupo de músicos que tocaban instrumentos de música clásica, casi más que todo canciones barrocas, Mirá. y las ponían con un productor, que lo llamaba Jan, y hacían esto, Sí. que no es música clásica. No. Y más, vos ves los videos, y es muy loco porque son robots tocando. Por eso te dije, Daft Punk, se inspiraron, claro. la máscara se inspiró en ellos. No lo sé si se inspiró o No, no, sí, se inspiró, sí, ¿lo sí, dijeron sí, alguna sí, vez? sí, Si lo dice sí. Pepe. Si lo dice Pepe, yo lo No, creo. créeme. Y, Salieron miles de remixes de eso, créeme. Pero es buenísimo. Me tocaste el alma. Es que En te el juro. Italiano total, de Venecia. Eso te iba a decir. Me siento en el carnaval de Venecia, o sea, con esto. Dijo barroco. ¿Sabes lo que te iba a decir, amigo? ¿Sabés que esta canción la pusieron cuando tocamos en Eteria en el flyer?
Es verdad. Claro, Cuando tocamos amigo. en Eteria le pusieron este Exacto, tema. tocamos en Eteria y pusimos este track. Qué bueno. Y Me acordaba de que la hubiera escuchado en algún lado. hoy le digo a mi abuela, perdóname, sos la culpable de que muestre la música electrónica, porque al final, si yo escuchaba esto con 7 años, Claro, olvídate. Qué bien, qué bien. Bien, pero... Muy pero bien, bueno, vamos. a ver, Vamos con el Loco, primero, ¿verdad? vamos Lo con el pusieron en segundo. el tren. Seguimos Buena con la DJ también, selection. la Mili. Arrancá bien, Arrancó. Seguimos con la selection, Aparte con algo que no esperábamos ninguno, creo. Buenísimo. No, a tremendo. Has ver, dicho, no, yo no, mira cómo está manejando todo, Bueno, Bien. a ver, este lo van a conocer seguramente. Oh, eléctrica Es como el juego, salsa. ¿viste? Eléctrica salsa. Sí, eléctrica Sven salsa, Bat. Sven. Grande, Yeah. Bueno, encima este vencito. track tiene historia para mí este track. Contanos. Yo, cuando empecé a escuchar música electrónica, un poco que iba, lo primero que me gustaba, al principio fue trance, un poco de Sí. todo, y medio que no sabía ni a quién iba a ir a ver. Yo iba. Y el novio de mi mejor amiga en ese momento me dijo, vamos a ver a Dixon. 2017. Dale, vamos. Fuimos y tocaba era un concepto que se hacía a la PM en Buenos Aires, Sí. que era de día y de noche. Y yo fui, me gustó, como que conectaba con la música, me gustaba, pero nada raro. Dixon pone este track. Me quedé así. Creo que no sé, Blackberry, no sé qué hice. Lo filmé, Blackberry. lo filmé y dije, necesito saber cómo se llama esta canción. La canción tiene letra, o sea, el track tiene letra, entonces me acuerdo que busqué en Google y puse Where Are You y no aparecía, y no aparecía, y no aparecía. No existía Shazam. Entonces, ¿qué pasó? Lo subí y el video está subido todavía a YouTube No, buenísimo. y puse Canal Dixon sobre YouTube. PM 2017 track ID y que alguien me responda. Me respondieron. Y ahí empezó mi amor por Dixon, que es la Qué respuesta. locura, boludo. Buenísimo, qué lindo que te Sí. todo eso. Me equivoqué, tengo que decir una cosa. È off, ma no è el tema Eléctrica Salsa de Where Are You. ¿Qué pasa? Que este tema, se lo estaba hablando el otro día con Trick, lo pinchó Stephen y lo pinchó en Transmoderna, su residencia en Pachá. Sí, Después acabamos en la cueva de Santa Eulalia. Tengo yo el vídeo de eso. Genial. Creo que era el lunes o el martes a la mañana, que llevamos ahí desde el domingo. Fue el último after hour que yo me hice en mi vida en la cueva. Cuando dropó eso, yo no grabé ningún vídeo más. Grabé solo eso. Te lo prometo. No. Dentro de la cueva, porque este es Sven Bat, la voz de... Se llama, el tema es 16 bit. Y cuando empezó a droparlo, se cayó Vean la el video. cueva Es muy oscuro el directamente. video, pero está muy bueno. No, está buenísimo. Ese es Ben Bat bailando, literal. ¿Y, ¿Lo escuchaste en PM a la tarde o en The Bow a la A la tarde. ¿A la tarde? No, A la tarde locura. y eso hizo que me quede. Claro. Este track hizo que me quede, ¿eh? Sí, sí, O sí. sea, y se está tocando Hipnótico así. total. ¿Qué onda la noche? Y ahí empecé a entender quién era Dixon. Y al año siguiente fue de nuevo a Buenos Aires. Fui sola. Tocó en The Bow. Sí, en The Bow. Yo me Y- acuerdo videos del 2018 en The Bow también. Y yo estaba sola. Era amiga de los chicos que estaban trabajando ahí. Me dijeron, venite. Me fui para el backstage. Y podés creer que en ese backstage lo conozco a Bjorn. Mirá. Bjorn se pone a hablar conmigo, que es el ex manager, y empezamos a hablar y me dice, che, qué bien, hace mucho tiempo que no puedo tener una conversación seria con una persona en un booth. Toma mi número, cada vez que vengas a Buenos Aires, o sea, cada vez que vengamos nosotros a Buenos Aires, Venite. te sumás. Y así, y 8 años después terminé trabajando con él. Mira, Wow. qué locura. De hecho, yo creo que esos de Bow hay unos videos en YouTube también de Dixon pinchando How Deep Is Your Love. Sí, Sí. sí, Ah, ese de rap, Sí. tío. Ah, sí, sí. más. En este track, el gran desgraciado de Bjorn salió encima de la cara. Dixon lo miraba así, Tengo ahí. fotos, tengo También, fotos. me Para imaginaba. la próxima queremos fotos. Tengo fotos. El Bjorn que está bien, el Bjorn que se lo estoy convenciendo para que venga. Buenísimo. Eh, Bueno, buenísimo. Qué tiempos, qué tiempos. A ver, después, si quieren, Sí, muy bueno. Muy buena selección. Buenos aplausos. también, bueno, va un poco todo de la mano. Quiero que pase algo más diferente. A ver, este tema, Mira, Facundo Blonsky dice, qué gran track. increíble track. Gente está acá comentando. Este track, a ver, Qué lindo programa, 9:44 ya. Se Cortísimo pasó. también. Sí. Hoy, Pasó volando. Me, Sí, me por encanta duda. el comentario, cuando sea grande quiero ser como Pepe. Ah, sí, ahí en la produ. estaría teniendo problemitas de... ¿Has dicho técnicos. ese yo? ¿Qué cabrón he dicho? A ver, sí, Acá. Dale una mano. ahí va, ¿Qué cabrón he dicho? Y ahí busca y... ahí va, ahora va.
Gio dice, de grande quiero ser como Pepe. Y quiere que Pepe sea Gio antes de los programas. ¿viste? Quiere invertir un poco la situación. A ver. Sí. Por favor. Este track también es que me recuerda mucho. Arrojo 2. ¡Ay! Ah. Escucha, Pepe lo escucha, ni puso play y ya está. Mira, más estás poniendo clásico. Está Mike, poniendo está clásico poniendo y justamente clásico, lo que mi le vida. encanta a Pepe. Eso, bueno, cuéntalo tú. Este track, La Cuarentena. La cuarentena. Fue un track que me clavó así un puñal porque fanática de Exxon en ese entonces, en trabajar con él. Había hecho él creo que no sé si un streaming o algo así. Cuando hizo la Isolation Streaming. Y se puso este inventó un vídeo bajo del fondo. Él empieza a pinchar. Sí. Es verdad. Poco a poco se transforma y él está bajo del mar con todo lo pez. Tiene un disco duro aparte, este hombre en la cabeza para todo lo de esta música. ¿Cómo lo supo? Es impresionante. Después todo empezaron a copiarlo, Kane Music, todo, no por mal, pero él ya estaba preparando algo de eso, un mix inmersivo. Llegó la pandemia, ahora no puede venderlo y tal, pero todo el mundo luego empezó a hacer DJ set en casa, pinchando en la montaña. Todos hacíamos DJ set por Zoom y por YouTube. Esa, y nos todo. cortábamos el pelo, nos afeitamos la barba. ¿viste? Todo. Es que aparte como se llama 2020 Souls, Sí. 2020 Souls, me recuerda mucho siempre a la cuarentena, que es un momento súper duro para la industria de la música electrónica. Exacto. Y yo todavía no trabajaba ahí, pero imagínate, lo vivía de no poder salir a bailar y poder estar bailando tranquila, estar en casa. Y bueno, este track es eso. Buenísimo. Venga, le vamos a dar un aplauso a la Gili. Buenísimo. Pero al mismo tiempo también nos conectaba. Porque por esto que te Claro, digo, sí, me la pasaba música nos mucho unía. de con amigos, que viste, sobre todo el primer mes que era como nos vamos a morir todos. ¿Hasta cuándo? Ha sido bueno vivir Claro, era contigo. Te quiero, unos mi videos set y hacíamos sets y estábamos capaz que 3 horas escuchando música, uno bailando en su casa, el otro de ahí. Es verdad, hicimos como muy los loco. streamings, Zoom, fiestas, sí, Conectados. sí, Bresh. Nos conectábamos. Es verdad. Un montón de La cosas. brecha hacía La brecha también. en Zoom, conectarte sí, y ahí, sí, sí, ahí me sí. acuerdo que la conocí, imagínate. Buenísimo. Bueno, seguimos adelante, ¿qué hora es? Son las 21:47, capítulo Ok. número 16 de Cultura Electrónica. Está con nosotros Mili Berti, Mili, buenísimo. nuestra Qué André grande, Castells. Mili, André. Gracias por tu Extrañábamos, selection, baby. A ustedes. Y antes del juego. Antes del Oye, juego, oye, sí. oye. Me gustaría Yo sé que de la produ, porque sí. yo me está diciendo de la produ, tengo que hacer algo de... Venga, ¿qué tiene yo, mi niño? Sí, aparte está buenísimo lo que hace. Sí, ¿eh? Hoy los reté un poquito porque me dieron mucho trabajo, chicos. Ah, bueno. Pobrecito, pobrecito. Doy fe, ya, estuve puede aquí ser. 2 horas antes del programa Sí, con... sí, sí. Y Lo tuve llevan. que Una buena dejar un profesional. poco de lado lo mío. Nada, chicos, hoy como siempre, como cada bella tarde, les traemos un poquito de Las data. 3 de la mañana. Miren lo que me preparó mi amigo Pepe. A ver. Miren. Oh, memoria electrónica. Hoy comienza Memoria Electrónica para el O sea, grande Joe. Bueno, chicos, nada. Nombre Hoy, de Pepe, memoria. justamente lo que les quería comentar, un día como hoy, pero del año 1987, la banda New Order saca un disco que se llama Substance. ¿Sale hoy? ¿Salía hoy? Sí, señor. Hoy salía el disco, Esto no el disco sabía. entero. Mirá. Wow. Buenísimo. Es una gran banda donde 40 escuchamos años. música como, por ejemplo, esta. ¿Vos estás poniendo música? Porfa. Ah, No, nosotros lo tenemos cerrado ya acá. está cerrado. Sí. bueno, no importa. Será el otro, el playlist. Prestame un poco el cable, que les tengo que mostrar un temita que ha salido muy famoso. Pero bueno, nada, New Order, por si no conocen, es una banda que sale una vez que Joy Division se divide a causa de uno de sus integrantes que se muere. Y nada, crean la banda New Order, sus clasicones. Chicones. Ya me hablando Monday. el otro día. Blue Monday. Muy retro el programa de hoy, ¿eh? Muy retro y muy de mis super favoritos todos. Me encanta. Buenísimo todo. Todo lo que ha sonado hoy es tipo... Nada, justamente esto, o sea, esta banda lo que empieza a hacer es usar las cajas de ritmos, los sintetizadores, y también es una gran banda que hace como ese puente entre el post-punk, la música, la música para escuchar y la música de pista, la música de baile. Entonces, nada, justamente esto lo que hacían es crear estructuras un poco más pensadas en la pista, viste, el disco y las ganas de
de bailar un poquito. Buenísimo, amigo. Así 39 que- años, ¿no? ¿Cuánto es? Si os acordáis, la última vez, cuando estábamos hablando en el segundo capítulo, que yo mencioné a Peter Saville, el diseñador gráfico y todo eso, que está todo de la portada detrás de New Order, Sí, sí. también en el álbum del 89, después de eso, lo grabaron en Formentera para Factory Records. Mirá, y que qué grabaron una locura. Estaba sin budget, nada. Pasó una movida que en la película 24 Hour de Parties Going On, todo se vuelve loco porque volvieron en Inglaterra sin dinero. Tú imagínate en Formentera grabar un álbum electrónico, o sea, En esa época. en esa época. Ah, una locura. Te enseño solo la portada, a ver si se ve. A ver si se ve la portada. Más psicodélica de esa. Buenísimo, O sea, los más colores. psicodélica de eso. O sea. Como tu carcasa. O sea, locura, locura. LSD creo a go-go, pero bueno. Mirá, qué buena data. Estaban de Pepa. De Pepe estaban. Qué pepa. Le erré la letra, boludo. Buenísimo, amigo. ¿Algún dato más? ¿O estamos por ahí con el juego? A Pepe. Ya te lo dije, ya te lo dije, ya está. Ya no sé nada más por eso. Venga, hacemos un aplauso al Joe, va, con su memoria electrónica, vamos. Buenísimo, amigo. ¿Estamos para empezar con el juego, Luqui? Ahí vos. Ahora empezamos con el jueguito también. Encima, Le vamos a explicar a Mili qué es el juego, que Ahora empezamos con el jueguito, flaco, para un poco. es el juego. ¿Le papi. explicamos el juego a Mili o qué? Vamos a mostrar un poquito un Y tema. Pepe lo va a adivinar. Sí. Ya está. Y hay que adivinarlo. Puedes levantar Ok. la mano y decir de quién es. ¿Se puede tararear en el caso de que no la conozco? Porque yo soy Sí, muy mala sí. con los A ver, nombres. te reduce puntos. Ok. Acá no perdonamos. Pero, Vale. Pero si pegas, acá el tema es ganar la Pepe. Ok. Claro. Si le ganamos a Pepe, Mili, o sea, nos unimos todos. O sea, es todo Hay esta leyenda, que luego yo pierdo, siempre, siempre Hay yo. esta leyenda, dice. Jugamos Mito todo urbano. en realidad contra Pepe. Claro, hasta la producción. Ok, todos estamos contra listo. Pepe. ¿Sabe Pepe que creo que tiene un club de haters? Porque gana siempre O sea, siempre en Vamos a hacer una sección, de traer gente a que le A gane ganarle a Pepe. Me gusta, el que Buenísimo. traiga a la persona que le gane a Pepe. Participar. Buenísimo, buenísimo. Exacto. Buenísimo. A mí Ya la- lo tenemos a Cristian ahí Vale. atrás que ya se está riendo y ya lo quiere montar mañana. Ya está, mañana lo Exacto. montamos, amigo. La gente me Lunes que dice, viene. ponle este tema no lo va a adivinar Pepe. Y lo adivina. Fuerte. Entonces, más lo odian. Más, Los Yo tenía uno que sabía que vos no lo ibas a conocer. Se puede poner. Quiero que lo ponga antes Se puede poner, se puede Quiero poner. que lo ponga antes que se acabe el programa. Qué face, Pepe. Mirá que lo- bueno, Después porque tiene que conectar cables. Sí, pero me encanta eso. Venga, Bueno, venga. rapidísimo, ¿ok? Vamos a hacer esto rápido. Si lo Vamos, adivinas- vamos. El último de Mili cerramos después. Para que Vale, no me nos sirve, me sirve. Si adivinamos el tema en los primeros bits, son 60 puntos. Si adivinamos el tema ya avanzado, son 30 puntos, ¿ok? Ok. Vamos, el primero suena algo así, a ver. Estamos con lo retro hoy. Sí, total. Por favor, ahí tienen que adivinarlo, vamos. Dale, Pepe. Dale, Pepe, por favor. Lo peor es que siento que cuando lo pongan un poquito más, vamos a saber qué era. Me suena algo de Jimmy Jones, pero no. No, Pepe, por favor. Un buen bajo. Oh, esta Benediction, Occhi Nature, The Fidelity Love. Muy bien. Anda ya, se lo he dicho. Suena Jimmy Jones. Benediction and the Lord and Muy bien, Pepe. Muy bien. anda ya. Lo sabía, Pepe, yo lo sabía. Qué tipo. Muy bien, Pepe, ¿quieres decir algo del tema o me Me acuerdo de este tema 2012 más, no me acuerdo de eso. 2012 creo. Estamos en la primera fase, primera época del sello de Jimmy Jones. Mira ahora. Sí. Ahora están tocando de nuevo, ¿no? Claro, ahora lo sabemos todo, pa. Sí, era obvio. Ha desaparecido por casi 10 años la grande voz de Ali Love y luego ha vuelto otra vez. Grande. Muy bien, Pepe. Bueno, la canción del 2012 salió para el sello... Occhi Nature. sí, bueno, se me Hot fue. Creation, ¿no? Hot Creation, correcto. Jimmy Jones. Hot Creation y el estilo de música es Deep House House. ¿Ok? No, muy popular, un disco muy caro y... No caro, perdón. Un disco relativamente infravalorado. ¿Cuánto valen discos, amigo? Bueno, a ver, el más caro se le ha ido la pinza, pero puedes conseguir uno por 15 euros, que está en perfectas condiciones. El más caro lo vende a 500 euros. Ok, no creo que lo venda, pero bueno, le deseamos suerte. Una fe tremenda. Buenas ventas. Vamos con el segundo. El segundo estoy seguro que no lo adivinan, así que vamos despacito.
No sé, pero me gusta. Giovanni está re de fiesta ya, terminalo. Sí, este no lo van a adivinar, ¿eh? Me recuerda a 2020 Souls de... Hablaron más temprano del representante de este sello discográfico. Sí. Ya, Pepe, decilo. Ah, estás seguro. Venga, va. Dale. Muy fácil. Ah, ya lo sabía, boludo. Está dejando Dale. participar. Claro. Me siento mal, boludo. Sí, Pero bueno, Y encima deja- que voy a poner yo Dale, no lo sigue, vas a sigue, 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 sigue. No quiero ayuda. No quiero Sigue, nada. sigue cuando hay la voz. Venga. Lo ponía siempre Villalobos. Muy bien, Pepe. Luciano, Lo va a tener que 2006, decir. 2007. Este reboot caminando. Muy bien, Pepe. Aplauso para Pepe. Pepe ganador. Súper Por eso- fácil. Por eso es que ahora tiene más haters. Estoy orgulloso de Pepe. Esto hizo la suerte de Reboot, le volcó la medalla a Reboot, lo hizo súper famoso. Lo hizo súper famoso. Sí, señor, el disco Tengo publicado en el una 2009. historia adelante, algo así. Más adelante ahora dice eso, porque lo he bailado muchísimo. Yo me acuerdo del tema, pero Lo no que me él acordaba del nombre, amigo. Pero me acuerdo de haberlo escuchado el tema. Es que el original, búscalo, el original, busca Reboot caminando. No me acuerdo la versión original de quién es de una mujer, si no me equivoqué, o argentina o Brasil. sudamericana, ¿no? Es de Brasil, Brasil, creo, de la Brasil, canción. es Y portugués. es muy popular. Es una canción popular, sí. No sé decirte bien. Tengo mucha historia. Por aquí empieza la parte que es la que dice Pepe. A ver. O sea, le puedes sacar el... Branao dizer que now. Paleiras Flores. Falei das flores, sí. Brasilera, ¿no? Branao de... Buenísimo, Bueno, amigo. Pepe, le desenchufamos el micrófono en este momento porque ya está. Pepe, la puta Yo madre. creo que tenemos que pasarlo a Pepe a la final y no competir más con él hasta fin de año. No, yo estoy segura que el track que tengo yo no lo vas a conocer. Uy, 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 me encanta este Hostia, reto. me encanta el este reto. No sabes lo que... O sea, Mili, si Ahora- llegas a conseguirlo... Ahora, si lo conoces, no sé qué hago. Ah, es un trago de total. Meli, en 0,1 segundo pones play y... Venga. Ojalá que no, pero... Mis A ver, respetos venga. si lo consigues. Seguimos. Vamos Que el con tiempo el- pasa, el de la produ me Vamos quiere con el matar. que tercero el tiempo pasa. y vamos a hacerlo cortito y cerramos con el de Emilio, ¿ok? Vale. 3 minutos, chicos, tenemos. Este está difícil, Suena ¿eh? mucho igual, ¿eh? Si han ido a una fiesta de tecno, lo tienen que haber escuchado al menos una vez. Rave de San Paganini. Sí, muy Oh. bien. Bien. Porque te lo spoileó. No, ¿Sabes no, qué, no. Luquis? 30 puntos, porque lo spoileaste. Trae, Le dijiste metelo, tecno y ya sabía cuál era. Bueno, Ah, chicos, pero es San sí, Paganini, sí, ¿no? está Está bien. difícil, está Escuchó difícil. seguro. Hay un remix de este tema de Adam Beyer. San Paganini tocó Buenísimo. en creo que en Club One, o en Big En One. Argentina tocó millones Sí, de veces. Club One Yo lo vi. fui Con Stefano Noferini, creo. A hacerle de crew a Jorge Ciccioli, que le hacía el warm-up. El hermano del otro, del periodista, Sí, boludo. el Es periodista, buenísimo. DJ, sí, es muy bueno. Muy bueno, bueno. Tocaba siempre con Facu La Cógnata. Y con Richie Jotti. Qué viejo que somos, amigo. Muy bien, chicos. Bueno, ¿quién adivinó? Era Eugenio. Pon otro, ¿no? 60. Pon otro, ¿no? Sí, sí, va, sale más. Pone más. El último y después ya pasamos al tema de... Mira, chicos. hacemos esto, ajá. Hacemos el mío, el último, y ya el Vamos otro, al el de de Mili. Ok, quiero decir que con este tema, para mí, para mi punto de vista o para mi vida, empezó la música electrónica. Vaya. Ok, entonces vamos a escuchar un clasicazo para mí. A ver. A ver, Guarrete. Daft Punk Around the World. Homework. Yeah. El video que la gente va a subir. El año 1997, para mí es un disco doble, uno de los mejores. Disco doble, sin duda. de todo. Ok. Buenísimo, amigo. Pepe ganador, único, Ganador, de nuevo. extraño. triunfador. muy bien. Pero, me queda el último reto. Bueno, ahora le va a quedar le queda la canción de Mili, si Mili la quiere preparar y vamos conectando de a poquito. Venga, a ver, Mili, juégatela, porfa. Mientras- Que todo el mundo quiere que yo no la adivine. Perdón, mientras que se prepara Mili y casi rompe todo el estudio Andrea, acá está diciendo John Po 7BT. Hola. No saluda. Hola, John. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo Difícil bien? el Hola, nombre, amigo. ¿sabes? Te mandamos Pero un bueno. saludo, John. Gracias por Y estar aparte conectado. del track que queremos que escuches, después estaría bueno que siempre le pedimos a nuestro invitado que diga una frase que aporte a la Exacto. cultura. Obvio. Algo que se te ocurre cuando terminas. Ok, Bueno, ¿Puede de poner una. el track ya? No sé si es Dale. primero el track y después la Dale. frase o como ustedes Vamos. quieran. No, hacemos primero el track.
A ver si Pepe lo adivina. Qué chance. Sigue adelante. ¿Haz? Espera, ahí va, un poquito. No, igual no. No lo venía. Qué buen tema. Buen track. Estamos presenciando Aparte que un momento buenísimo, histérico. aparte que buenísimo. Escucha. Esto me suena a Kaminsky. Sexy. No. No. Te suena mal. In your face, Pepe. Te suena mal. Lo quiero. Y se pone mejor, es larguísimo, se pone mucho mejor luego. Dame pista. Es que no, es argentino, no. Robado. Ya se me parece quién es. ¿Sí? No lo conozco. Lo voy a decir después. No te lo voy a quemar. Lo llevo a pegar y... Es buenísimo, pero no lo conozco. Sí, le falta, se pone muy, muy bueno. Kevin de Serna. ¿Quién es? Nico No. Rada. A ver, el tema se llama Dama y es un remix de Kunde. In Process son dos amigos. Bueno, In Process es amigo mío, Ni idea. Rama, que hoy cuando me habían dicho de poner música dije, a ver, ¿cuál es ese track que cuando uno está en aleatorio te aparece y te alegra el día? Y me acordé de este track. Buenísimo, Y Mili. dije, no creo que lo conozcan. Buenísimo Me encantó. y lo mejor que no lo adivinó. Me encantó. Muy Están todos bien. felices porque no lo adiviné, pero está muy bueno el track. Me Chicos, encantó. si querés dejarlo, Sí. para Se terminar los paso el porque programa. está- No, Lo podemos tenía, dejar, Mili. yo tenía, bueno, pasa nada. Lo subí un poquito de fondo y lo Es que pongo se- en el- tiene que Tenía decir un la tema, la frase, sí. Ah, bueno, dale, sí, con Y eso. la frase sobre eso, sí. Ok. Y luego nos despedimos con el último del playlist, Ahí que es va, más está. para cerrar. Ahí va, Vale. perfecto, amigo, Vale. perfecto. A ver, Decide con frase. Es una frase que me está resonando mucho hace un tiempito, que está en inglés, pero lo podemos traducir, es Music Speaks. Porque me está pasando mucho que hoy en día hay muchas cosas, cultura, religión, política, y está todo medio muy metido, involucrado, y es, si seguís a tal político no te puede gustar alguien de tal país y tal y tal y tal. Y me está pasando a mí mucho que me está gustando gente o artistas que capaz son más polémicos, Sí, sí. y Music Speaks Louder. O sea, 100%. estás bailando y estás sintiendo lo que estás sintiendo. No importa quién lo está pinchando. Obviamente, a ver, estamos hablando de que si es una persona que te dice que hagas algo mal, obviamente no lo vamos a seguir. Obvio. Pero Music Speaks Louder. Es como... Qué bien. Por arriba de todo. Sí. Muy bien. Mili, Muy bueno. Me gracias. encantó. ¿Lo pasaste bien? Mili, muchas gracias. Sí. ¿Te lo pasaste bien? Increíble. Me alegro mucho, de verdad. Muy bueno. Qué gran Gracias. invitada, ¿eh? Qué gran invitada. Sí, gran invitada. Andrea, ¿tú te lo pasaste bien? Súper, siempre. Chicos, ¿vosotros? No, mal. Siempre, en casa. Dale Produ, ¿todo bien? Todo muy bien, muy bien. Muy bien. Y Así se nada, acaba Cultura nos veremos la Electrónica, próxima. Yes. capítulo 16. No me rompan Como las siempre, cosas. seguinos, activad la campanillita, notificaciones, somos como somos. Cultura.electrónica_IBZ por todo el contenido que vamos a subir semanalmente. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos. Y nos despedimos con ese super gran track de Bruno Trick, mi querido outro, que con la cabeza me llevas a los Beatles. Buenísimo. Adiós. Apagale el micrófono a Pepe. Silence fills the air.